Suscríbete a la Panterita. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La audiencia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dani? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? La audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. Hervé Renard, el entrenador francés, recogía basura. Aunque no venga Carlos Humberto, deberíamos hablar con él. Pero no es peyorativo lo que digo nomás que el sacrificio de la persona después llega a su fruto. Muchísimos, Arturo, de los protagonistas, a veces brillantes protagonistas del fútbol fuimos, yo también me incluyo. ¿En qué? Y juntaba huesos, juntaba tapita. No, por eso digo con Carlos Humberto, para estos ejemplos de vida. Y Carlos Humberto tampoco está muy lejos de eso, yo lo conozco mucho también. No, pero está bien, lo que digo es que si no hay sacrificio no llegas. Totalmente. Algunos sí, otros no. Este fue Costa de Marfil, fue técnico de Marruecos, yo no estoy diciendo que no. Pero digo nomás cómo nace desde abajo. Muchos le importará poco, a mí me importa mucho. ¿Y vos? A mí me importa mucho también. A mí me importa mucho. Sí. Porque sí, ese chico que cantaba, que vino acá y llenó, ese contaba tapita. Bad Bunny. Cada uno lo suyo. Sí. Cada uno lo suyo. ¿Así es? Sí. Bueno, enseguida nos metemos. Y hoy hablamos con el Búfalo Vela. Gustavito tiene la versión grabada de Urbano. ¿Tenés, Gustavito? El segundo incorporado en general. Sí, fue Alonso. Se rió mucho cuando le dijiste, venís para hacer goles. No, y así es. En Cerro vino así también. En Cerro no, en Olimpia. En Olimpia. Porque así fue cuando ya te tipifican en eso. Y él ya es un jugador que tiene su año, que debe tener 37, 38 ya. Sí. Y lo peculiar y lo singular, el Búfalo que jugó en Cerro y Olimpia, solamente en 2 equipos acá. Sí. Con una rica historia más afuera que adentro. Y hoy reconoció su gran momento en el Junior de Barranquilla. Sí. Y cuando le hice recordar que vos escuchaste con Cruz Azul, dijo, no, era el momento. Cuando hay momento y momento del jugador. Sí. Pero ya volvemos. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Vamos a hacer, hace solo 4 años, en su debut en el Mundial de Rusia, los llamados Halcones Verdes perdieron 5-0 contra la selección anfitriona, Rusia, y fueron eliminados en primera ronda. Hablamos del técnico. No, hablamos de Arabia. En aquel momento, Arabia, Rusia, era Pizzi el técnico. No, era este. No era. Él estaba en Marruecos, en Rusia. Por eso dije, 5-0 perdieron y se fueron. Sin embargo, más allá de los errores cometidos por el equipo, capitaneado por Messi, o de la suerte, ya y después sigue. Se trata del entrenador de la selección saudí, Hervé Renard, que dicho sea paso, el zaguero está reventado, pobrecito, fue a Alemania, para que lo atiendan, por el chocazo contra el arquero. A los 15 años tuvo una prueba en el Cannes, pero el sueño acabó pronto. Cuando me enfrenté a otros jugadores, dice el técnico francés, que dirige a Arabia, me di cuenta que no era tan bueno.
confesó en una entrevista a la agencia Reuters hace 4 años. No obstante, no desistió y siguió jugando, aunque nunca en los grandes clubes. Con casi 30 años y terminaron su equipo tercera categoría, el técnico Renault dejó los tacos y se dedicó a la recolección de basura y a la limpieza. Él fue de jugador a eso, creo. Falló como jugador entonces. Debe ser divisiones inferiores, Arturo, porque después investigando en internet, jugó en el Cannes como defensa del 83 al 90, donde fue compañero de equipo con Zinedine Zidane, por ejemplo. A menudo recuerdo que aquellos años en que me levantaba a las 3 de la mañana para ir a limpiar edificios. Me ayuda a mantener todo esto en perspectiva. También ha admitido que sus orígenes humildes le han permitido sobrellevar la presión de una manera distinta a otra figura del fútbol. Sino jugando, entrenando. Y ahí tiene la historia de este señor francés, que ahora es el que le ganó a Argentina. No, sí. el equipo estamos hablando. Claro. ¿Verdad? Sí, veo que como técnico ya ganó 2 Copas África. Sí, en Zambia. Con Zambia Costa de y Marfil. Costa de Marfil. Sí. Los dos. Pero su origen es lo que estamos hablando. Sí. El origen de cómo, con la dedicación y esfuerzo, ¿verdad? Me acuerdo que Costa de Marfil tenían los jugadores, este que vimos ahora en Arabia Saudita, que le ganó a Argentina. Sí. Los jugadores de Costa de Marfil tenían un físico privilegiado. Entre todos los africanos de Copas del Mundo, el equipo más fortachón es la Costa de Marfil. Sí. De un físico hasta casi exuberante. Siempre se destacaron aquel gol del 1-0 que Argentina pierde en su debut, ¿acordás cómo saltó? François Mavillí, Sí. Camerún. Sí, tenía casi 1,5 metros La pelota bajo el apumpido. Sí. Desde el 2019 dirige a Arabia Saudí. Y le hizo calar 20 puntos en el ranking. 51 está... atendé esto. El técnico Renard, el técnico, se ha hecho famoso por acudir a los partidos con camiseta blanca, manga larga. Los técnicos son así de... Tienen sus... Sí. Y bueno, estamos hablando de un técnico de la humildad, a lo que ya para en su vida ganar la Argentina, no se van a olvidar en Arabia Saudí. Sí. 9 jugadores dirige Ramón Díaz, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, 9 en Al Hilal. Y son todos jugadores de liga local. Liga local. O sea, el mérito es mayor aún porque quizás si comparamos con otras selecciones africanas, muchos de ellos ya juegan en ligas top. Claro. Pero en el caso de Arabia, todos están en Arabia. Un nombre, no Sí. sea, está en Turquía, en Sí, Francia, porque exactamente. hablo de Turquía, una segunda liga que no es ni siquiera top, ¿verdad? Y después... Claro, pero a lo que voy, por ejemplo, Todo Costa de local. Marfil. Costa de Marfil Sí, hoy tiene sí. jugadores en Premier, en España, en Francia. Sí. Arabia no, Arabia siguen concentrados dentro de Arabia Hasta Saudí. Canadá, que está mirando, por ejemplo, tienen en la segunda línea de Europa, tiene jugadores allí. Sí, sí, tiene. Están allí. Y reflexionando y también para aportar acá en la mesa y para la audiencia que siempre nos escucha también, uno piensa, Arturo, ahora la materia a seguir para Arabia Saudita es mantener la intensidad, la concentración, el sueño Pero vigente. dijo que este técnico le estudió, Sí. fue un bilardo. Yo no digo que vas a ganar el partido porque todos los técnicos pueden estudiar al rival. Este técnico francés estudió 1 a 1 a los jugadores argentinos del juego colectivo. Pero Lionel Scaloni y Messi también dijeron que ellos vieron que cómo jugaba Arabia Saudita, ellos sabían que jugaban a la USAID y todos se sabían. estudian, Arturo. Yo sé, ellos yo sé, a uno y otros a otros, ¿verdad? a la práctica. Lo que digo nomás es que no se le termine la chispa. ¿A quién? Y a Arabia Pero, Saudita. no, perdón. Ahora, voy a usar un término. Arabia hizo un quilombo en el grupo, en la serie. Arabia no figuraba. Hizo un quilombo. Ese es cuando te sacan de contexto lo que vos estás pensando, ¿o no? Y sí, sí. Alteró la lógica en yo teoría. no digo que no, que En no. un término que ahora no. vino a desconfigurar los planes iniciales. porque No figuraban, no. Y Messi, ¿cómo jugaba Messi? 36 partidos, tanto invicto, y viene un equipo, jugadores locales, o sea, ¿dónde juega cada uno? Y después decirte gana 2 a 1, después se va a discutir lo que he visto. Ayer estamos hablando de que o con Fabián no se le vio al lateral izquierdo que habilitaba para el gol de Argentina. Sí. Sí. Igual que acá contra Fluminense Cerro. No le mide, el automático no le mide, y estaba ahí un jugador que hubiera sido gol legítimo. ¿Qué les pareció a ustedes las declaraciones del técnico que dijo Argentina va a ganar el grupo y va a ganar el mundial? Dijo, es una expresión de deseo. ¿Quién dijo? Y el técnico de Arabia De Saudita. Arabia, dijo. Que Antes o después. él cree que va a clasificar a Argentina y que va a salir campeón, aún perdiendo en el debut. Y puede ser. Sí, ¿Por qué claro, No, puede. no le saca. Tiene la oportunidad de Ahora, por quedarse ante ejemplo, el México. Tata Martino le están reventando otra vez en Bucana, pues lo que están diciendo del Tata.
ya no tiene más con el Tata Crédito. paciencia. Ya están acá, ya no miden ni con quién juega. Conste que no hizo un mal partido, por eso me llama la atención. Pero O sea, ya es un prejuicio que tienen hacia él. Los mexicanos, y yo le decía a Denis que jugó mucho tiempo en México, son bipolares los hinchas. Hoy saliste, quieres y hiciste un gol. Ospina, ¿cómo fue criticado el arquero? Eso le pregunté a Denis, y le ataca el penal ahora. Sí, Ochoa, yo- perdón, Ochoa, tiene nomás la bipolaridad, Sí. de uno al otro. Los que jugaron en México saben eso. Y decía Denis hoy a la mañana que quiere ganar, gustar y golear luego. Dice que no quiere luego otra cosa, quieren jugar perfecto y no se puede siempre. Pero dice que es un Denis. mercado, que ellos saben, el mexicano, que el que va y el que juegue y demás cosas. Voy a contar una cosa, Dani, hablando de México, que vamos a enfrentar el sábado a Argentina. Roque Santa Cruz figura entre los mejores pagados de la historia del fútbol mexicano cuando jugó en Cruz Azul. Sí. Entre la historia, creo que era Cuauhtémoc Blanco y dos, tres, ahí nomás, y uno famoso que fue. Pero no. Ronaldinho, creo. No es así muy reconocido por su paso en México, vos querés decir, ¿verdad? ¿Vos No, sabés no le reconocieron dónde tanto. jugó Guardiola en México? Vos Cuando Guardiola deja el fútbol, se va jugador de ahí de México, en la zona esa peligrosa. Sinaloa, Dorado de Sinaloa. Sí. Ahí jugó Guardiola. Y pasó desapercibido, Sí, ¿verdad? sí, pero te digo a dónde va. Sí. Un mercado interesantísimo. O el otro Dorado de Culiacán, pero de esa misma... No, Sinaloa. región, Ahí, sí, buscar. ¿Y Maradona dónde fue? Como técnico, ¿verdad? Sinaloa, Dorado de Sinaloa. Te estoy diciendo, pero Sí. hablamos de Guardiola. Después más adelante Maradona. Y en México hay un regionalismo, una forma de pensar y ser. Eso le dije, yo voy a Búfalo Velar, me fui, hice el Búfalo Velar, nuevo jugador de General Caballero, a Cruz Azul, pero no era su momento. Contó él en la charla. Estamos hablando de un poco acá al comenzar fútbol a lo grande. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. En este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Están empatando Alemania y Japón 1-1. Sí, acaba de empatar Japón. Otro batacazo sería para iniciar el grupo. Faltan aún 10 minutos, pero... Y con un penal extraño el de Alemania. No sé si llegaste a ver. Porque el penal, porque primero choca con el arquero de Japón. Allí me parece que no hay penal. Pero producto de ese contacto es que después le termina Le golpea en la llevándose. cadera. Sí, pero es producto del que venía cayéndose el arquero, el jugador de Alemania. Pero allá no se discute como acá. Vos sabés que a mí me pareció penal. ¿Te bro. pareció penal? Sí, Ah. me pareció penal. ¿Entendiste? El segundo contacto. Sí, cuando con la rodilla en la cadera. Los penales no se discuten. La vez pasada cuando estábamos hablando de arbitraje, ¿te acuerdas que yo dije que a mí me parece demasiado exagerado las protestas de nuestros jugadores paraguayos? Sí, Eso y- sí. Se sanciona ahí- el chance. Ayer en el partido de Dinamarca-Túnez hubo un llamado de VAR medio extraño. El árbitro por suerte no cobró el penal porque pega la pelota en el pecho y después va en el brazo La del mano, jugador de Túnez. sí. No, lo que Y digo es le que- llaman a analizar Sí, y no... lo que digo es que no, es como acá que va un árbitro y le rodean entre 6. Ah, no, eso no. Otro mundo, vos podés Sí. estar disconforme, no, ya está. Lo resuelto en otra Sí. Copa del Mundo. Es lo que uno puede observar y ver, ¿verdad? Sí, y eso facilita el trabajo. Y ¿no? lo que dijo Fantino de la selección argentina es que pecó el colega, soberbia. Entonces, tras la derrota de Argentina, independientemente de que pudieron convalidar un gol y no un halo, no es que ellos se toman de ese partido para hacer la excusa del futuro. Eso es lo que a mí me extrañó de Barro Esqueloto, que el que se perdió contra Colombia, más que la conferencia fue que hubo una falta previa, y está en la versión grabada. Entonces no vayan a perder tiempo en eso. Mirate ante el espejo y decir qué podemos hacer por mejorar. Porque eso puede encontrar uno, dos, y sale muy bien Dani. Sí. Lo que vos podés sentir como perjudicado por el referato, puede encontrar en varios partidos. Entonces, ¿qué gol de? Gol de Japón, 2-1. Y bueno, ya está. 83 Fíjate minutos. por Víctor, el equipo que enfrentó a Paraguay cuando le goleó 4-1 y ahora le gana a Alemania 2. ¿Qué equipo puso y qué equipo pone ahora? La diferencia del equipo que le goleó a Paraguay Y la que tiene el hoy. que tiene ahora.
Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arreídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Mal de mucho consuelo de tontos. Si llega a perder este partido, que Japón es más que Arabia Saudita, vamos a decir que perdió Argentina, Croacia, vicecampeón del mundo, no ganó. Ahora está perdiendo Alemania en la Copa del Mundo y recién se mueve el tablero. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Subillala Casi, Arreídos de Maya Asunción en sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, Wilmar SRL. No, ya siguió. Sí, porque estaba el bar, dice, pero ya estaba 1. Sí, hago la comparación con el partido ante Paraguay, por lo menos los titulares. Aquel día el arquero no es el mismo que hoy jugó, el lateral derecho tampoco, primer central tampoco, Yoshida sí, segundo central, de los más experimentados, 1. Aquel día no jugó Nagatomo, que hoy está de titular, así que 1 hasta terminar la defensa. Haraguchi, Endo sí jugó 2, Kamada 3, Doan fue titular aquel día, hoy entró de suplente y fue el que convirtió el tanto del empate. Después tenemos Cubo, que sí jugó y no estuvo en realidad ante Paraguay. ¿De Real Sociedad? Ahí está ahora. Sí, Cubo. El que era de Mallorca y que le va a Real Madrid incluso en ese momento. Y son 4 nomás. Doan, manda Gerardo, Hassan y este último. No sé cómo se llama acá, no lo veo bien. Acá están los jugadores que jugaron contra Paraguay. Sí. ¿Y cuántos jugaron contra Paraguay? Y titulares Yoshida, Endo, Kamada. Y ahora entró Doan, que hoy en realidad no fue titular, pero entró y marcó el empate. Así que son 4 de los que jugaron ese día como iniciales ante Paraguay. Y de todos el más experimentado sigue siendo Nagatomo, sí, que ya pasó en su cuarto mundial. Sí, ahora está jugando en la liga allí de ellos en Tokio. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-737 al 8. Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. El que fue a dirigir a Japón fue Zico. Zico se fue a Asia. Sí. El Pelé Blanco, el de Flamengo. Él tuvo más recorrida como técnico hacia países asiáticos, dirigió a Japón. ¿Quién fue el técnico que le dirigió en el Mundial del 2010 contra Paraguay? Donde el teñido este era el ídolo. Honda. Era japonés, me parece el técnico en aquel momento. Porque ahora japonés también. Sí. ¿Eh? Sí, voy a buscar, pero... Takeshi Okada, ¿puede ser? Me saltó Takeshi Okada en el 2010. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinás, preparás y listo. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfruta de los partidos del Mundial con Apostal y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la. Aposta por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Alemania le gana a Japón 2-1 y Croacia y Marruecos terminó 0-0. Sí, tercer partido con empate, veo. El tercer 0-0, exactamente, del Mundial. ¿Eh? Sí. ¿Tercero 0-0? Sí, tercer 0-0. Ayer 2 y hoy a la mañana. Ven a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual.
Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Hace tu pedido también llamando al 627-7000, escribiendo al 0985-689-701 o ingresando a farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Carlos Humberto Paredes. Sí. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marén, Rocalón, Señembu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIVE construís tu mundo profesional. Programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras de programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023. Inscribite hoy. Consulta promos especiales al 447-207 o en unive.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Ayer hablamos con Hugo Gaona, el representante, y parece que va a ser transferido Gaona a Lugo. Y hablamos, y el Joel Jiménez. El Joel que estuvo en Cerro, acá le teníamos, yo tenía acá la información y me tragué al mediodía, le dije al muchacho ayer, acá yo tenía que iba a jugar, y por eso no quiso dar nombre, Gustavo Florentín. Sí. El Joel Jiménez. Lateral. Sí, otro que lo conoce perfectamente, Sí. pues su técnico en reserva, Sí, en inferiores, sí. en primera. Y Joel ya saber Jiménez. que viene a Olimpia, el hijo de El Caballero. Sí, visto hoy también. Que escuché hoy cuando estaba. Ese mandó Lorenzo ¿Y Villar él de qué última hora. posición era, Arturo? ¿Volante Extremo por izquierdo, izquierda? parece. El hijo de Ever Caballero. El arquero. Sí. Se llama... Acá está Carlos Humberto Paredes, el señor de la media cancha. Él es el señor de la media cancha. Hola. Él es el señor de la media cancha. Algún día va a decir que yo le puedo. Él es el señor de la media cancha. ¿Es mimado este? Mimado. Mesita de luz. Este es mimado como el sol, pero ahora habla más. Como vos también, comandante. ¿Quién? Vos también sos un gran mimado. No, que él Carlos Humberto Paredes, antes no hablaba como jugador de fútbol. Pues miento. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, buen día a todos los que estamos hoy aquí. El placer de estar contigo, Arturo, con la gente, con Dani, que no es mi amigo, es un hermano, con la gente de la mesa y a través de la tecnología quienes pueden escucharnos, sentirnos. Es un placer hablar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Ay, Carlos Humberto Paredes. Carlos Humberto Paredes. Yo no sé si yo entendí mal o interpreté mal su vida futbolística. Yo le pregunté una vez, ¿por los cuántos años ya hiciste fútbol en campo? Y 9 años, No, güey. fútbol de campo, ¿los cuántos años apareciste en una cancha de formativa, de menores? 12. Me fiché en por Colombia 12. Pero a los 10 años ya jugaba a Cabisuí, los 11 años también Cabisuí, y después de 12 años de fichada y jugaba en la pre-cadete. Y vos, Carlos Humberto, ahí está el micrófono, acércate, por favor. ¿A los cuántos años? Y desde que tengo uso de razón estoy detrás de la pelota. No, ¿a los cuántos años vos como jugador de fútbol pisaste un campo, Un registraste? campo de fútbol. Ponerle que a los 8 o 9 años. ¿Y a los cuántos años en la formativa, cuánto tiempo en Olimpia? No tanto, porque yo me inicié en la escuelita de fútbol del Club Cerro Corá. Seguimos. ¿Te consagraste en Olimpia? Sí. Bueno, ¿a los cuántos años vos te sumaste al plantel de Olimpia? A ver si quiero entender. A los 15 años el Olimpia me lleva. A los 15 años. Un segundo, por favor. ¿Cómo te va, Rebeca? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Arturo? Un saludo allí a todos, un saludo a todos los oyentes de Monumental. Un gusto saludarles hoy en Farmacias Catedral. Desde el día de hoy hasta el viernes estamos con el Catedral Black, descuentos súper importantes, hasta el 60% de descuento. Bueno, los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos hasta el 50% en toda la categoría. Está hablando del 70% en productos específicos. Contanos más porque hay que aprovecharlo de Farmacia Catedral, Rebeca. Sí, así mismo, Arturo, hasta el 60% tenemos descuentos, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Arranca hoy 23, 24 y 25, aplicado para todos los métodos de pago en todas nuestras sucursales, también vía delivery y también en nuestra e-commerce, ¿verdad? En productos de todas las categorías. Arrancamos, por ejemplo, con la categoría de bebé. Estamos teniendo ahora mismo el pañal Baby Tech de 48 unidades. El paquete tiene 50% de descuento. Su precio normal es de 163.800 y el día de hoy lo pueden encontrar a tan solo 81.900 guaraníes. Y por cada compra de 30.000 guaraníes generará un cupón, y comprando productos de las marcas participantes generar doble cupón. Podés seguir todo en las redes sociales y enterarte más de los premios que tiene por aniversario Farmacia Catedral, Rebeca.
Sí, así mismo. Tenemos nuestra promo del día de hoy hasta el viernes y también continuamos con nuestra promo aniversario. Así que todas las compras que realicen estos días generan cupones, así como lo mencionas, Arturo. A partir de 30.000 guaraníes generan cupones electrónicos y con las marcas aliadas tenemos doble cupón. Esto va hasta el 30 de noviembre y el día 1 de diciembre nosotros realizamos el sorteo y anunciamos a los 11 ganadores, ya que tenemos 11 premios. Porque el 11 de noviembre fue nuestro cumpleaños 117. Bueno, muchísimas felicidades que lo están festejando y lo festejamos con Catedral. Seguiremos charlando, Rebeca. Quisiera agregar algo más de los miércoles con los descuentos de Catedral, Rebeca. Y Arturo, comentarles que estamos disponibles desde hoy hasta el viernes con 60% de descuento en nuestro Catedral Black. Categorías, en todas las categorías, ¿verdad? Entonces pueden consultar también nuestras redes sociales, como ya lo mencionaste, ¿verdad? @farmacia catedral PY, en donde vamos subiendo todos los productos con los descuentos. Cualquier consulta o duda también pueden escribirnos a nuestro número de contacto de WhatsApp 0982-927-610. Gracias, Rebeca, muy amable como siempre, gracias. Dale, hasta luego, Arturo, un Gracias, gusto. Rebeca Silva, desde Farmacia Catedral. Yo le decía esto, Carlos, se te va a ampliar tu café. Es que no quieres hablar. Cuando era jugador estrella. No Me vaya a dejarme. Si me mentí, yo lo voy a quedar como mentiroso. Antes pues no había lo que antes no había puesto de este citado para hablar, No hablan los. Antes vos agarrabas un grabador que no me deje mentir. Y vos agarrabas y le hacías una entrevista, ¿verdad que es cierto? No es como hoy hay un estricto protocolo. Antes se hablaba más. No había como esa prohibición que hoy hay. No, era más permisivo muchas cosas antes. Hoy como que se creó un poco una nebulosa que en cierta manera también no es buena, porque la mejor unión es la comunicación constante. ¿Viste? Y vos pensé igual, ¿verdad? También, sí. Ahora es todo un problema. Yo le decía esto porque estoy equivocado. ¿Cómo se llama el lateral izquierdo del Olimpia que tuvo el problema? ¿Ahora? Tu amigo del alma, el uruguayo que vino acá. Ariosa. ¿Qué se hizo Ariosa? Y él creo que está por Uruguay. Perdió un poco su contacto, pero siempre... ¿Qué te hizo amigo de Ariosa vos? ¿Por qué fueron amigos? Muchas cosas. ¿Por ejemplo? Muchas cosas. Somos muy parecidos con el uruguayo en sí. ¿Y con Ariosa? Y con Sebastián me llamó mucho la atención, la humildad que tenía, la dación al trabajo, porque justo coincidimos en unos años en donde yo ya no jugaba mucho, ya era consciente, disfrutaba más esos últimos años de entrenar, de estar en un camarín, de estar dando alguna que otra indicación a chicos más jóvenes, y él era muy curioso en ese sentido, preguntaba mucho, y eso me llamó la atención, porque alguien que tiene mucha humildad es quien quiere aprender, y porque nadie nace sabiendo. Entonces con el tiempo construimos una amistad muy buena, que el cual creo sigue fortaleciéndose. Él tuvo el problema de... ¿Ustedes se acuerdan? Sí, él tuvo la enfermedad, se dejó un tiempo del fútbol, después regresó. Jugando en Luqueño, ¿verdad? ¿O dónde jugó? Jugó en Luqueño y jugó en otro club, me parece. No me acuerdo en qué otro club, creo que San Lorenzo. San Lorenzo, exacto. San Lorenzo. Sí. Pero jugó 2 años más o menos después de recuperarse bien de la enfermedad. Jugar, y en buen nivel, como lo recordábamos siempre en el Olimpia. Después pasó... 2019, San Lorenzo, 2019, su último año. Y bueno, Carlos Humberto, hablamos de Ariosa porque sí, sabemos eso y está diciendo vos, hay muchas cosas en común con Sebastián Ariosa, decir. Sí, totalmente. Sus inicios también fueron difíciles, como los tuyos, como los de la mayoría de los que jugamos al fútbol. Y estamos leteando el técnico francés, recogía basura, este técnico que ahora de Arabia Saudita, sí. Hay un trabajo de mérito. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hablando con Sebastián Ariosa y lo tenemos en los estudios a Carlos Humberto Paredes que nos acompaña hasta siesta, Sebastián. ¿Cómo estás, Carlito? Ahí te va a saludar porque estamos vía WhatsApp. Hablar con él, Carlos Humberto. Un placer, Trufa. Estaba preguntando acá. ¿Cómo estás?
Arturo, si la amistad que habíamos formado sigue latente. Yo le dije que eso ya no se puede borrar porque pasamos muchas cosas dentro de un Olimpia que necesitaba de logros deportivos y bueno, le conté que desde que nos conocimos empezamos a hacer una amistad muy fuerte que hasta ahora sigue. Sí, sin duda que nos tocó vivir cosas importantes, cosas difíciles, no solo en lo personal, sino como tú bien decías, dentro del club y se forjó ahí una linda amistad, aunque bueno, hace tiempo no nos veamos, pero siempre el cariño y el afecto siempre, como vos decís, está presente y bueno, los lindos recuerdos, no solo en lo deportivo, sino cuando nos juntábamos con la familia, ¿verdad? Sí, totalmente, Seba. Desde acá, desde Paraguay, te envío un abrazo enorme. Sabes que tenés un amigo y un hermano, por sobre todo, para cuando quieran venir y que los éxitos continúen para vos y tu carrera. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias, igual a vos y bueno, te sigo bastante, te he seguido bastante en los clubes que has laburado, así que bueno, aprendiendo como siempre y creciendo, ¿no? Sebastián, siempre fuiste muy atento y hablaba muy bien Carlos Humberto. Esto no es una posición de elogio merecido, sino como persona, muy buena persona. Sebastián, ayudante técnico con Mario Jara, Orteman, ¿dónde estás ahora, Sebastián? Bueno, ahora estuve todo el año pasado inactivo, bueno, estuvimos buscando nuevos rumbos, no se dio la oportunidad de dirigir ningún club, pero bueno, ahora se dio la oportunidad del Sportivo Luqueño que me dé la categoría sub-18 y bueno, vamos a empezar ahí un lindo camino y un lindo año que espero que sea de mucho aprendizaje para lo que venga en futuro, porque bueno, la idea mía es ser entrenador de primera división, pero bueno, el mercado a veces no es tan fácil insertarse y se dio esta oportunidad y bueno, lo voy a tomar como un aprendizaje, como para seguir creciendo y cuando se dé la oportunidad de agarrar un equipo de primera división, estar bien preparado y vigente, ¿verdad? Bueno, Sebastián Ariosa, te confesamos algo, esto nace como con Carlos Humberto y ya nos enteramos que estás en la categoría 18 de Luqueño. Sí, en la categoría 18, contento porque sé lo que representa Luque en su vuelta a primera división. Es un club grande, es un club donde nunca tenía que haber dejado la categoría de honor y bueno, esperemos hacer un buen trabajo, te reitero, con los chicos, formarlos, mostrarles el camino, que cuando lleguen a primera división lleguen de la mejor forma, lleguen preparados, lleguen sin carencias tanto en lo deportivo como también formar buenas personas, que eso también es muy importante dentro del fútbol, ¿verdad? ¿Y cómo ves el fútbol hoy, Sebastián? Contanos, estamos con Carlos Humberto Paredes, que lo invitamos hoy, la perspectiva del fútbol luqueño, esa convocatoria que tiene, los chicos, no sé si ya se dice chicos a los 18 años, pero esa responsabilidad de ponerlos en primera, sí que vamos por aprovechar lo que hay en Luque para ponerlos en primera después. Y yo creo que ya 18 años, ya hoy con la regla esta del sub-19 ya no son tan chicos, ¿no? Están a un paso de llegar a primera división y bueno, a mí me tocó estar cuando estaba jugando con chicos que todavía no estaban formados, ¿no? Y creo yo que eso es importante, el lugar donde voy a ocupar. Quiero que el chico que le toque llegar a primera división lo haga por mérito propio y no porque sea una obligación del entrenador poner tantos minutos a ese chico, ¿no? El chico que llega hoy en día a primera división muchas veces lo hace por obligación de la norma esta y no porque esté preparado. Y bueno, la idea o lo que yo creo que voy a hacer este año en Luque es intentar que esos chicos que cuando lleguen a primera división lleguen formados en todos los aspectos, te reitero, no solo en lo táctico, en lo técnico, sino también como persona, cómo manejarse, tratarlo ya como
como si estuvieran en primera división, para cuando tengan ese cambio no sea tan difícil para ellos. Hoy en día también está el tema de las redes sociales, enseñarles, hablarles un poco de cómo utilizarlas, porque muchas veces hoy en día juegan mucho en contra, y bueno, creo que enseñarles, encaminarlos en todo eso lo va a ayudar que cuando lleguen a primera división estén preparados, te reitero, no solo en lo futbolístico, sino como persona y cómo manejarse dentro de un plantel, ¿no? Bueno, acá estamos con Carlos Humberto Paredes, enseguida con Dani Cáceres preguntándote, ¿te sorprendió lo de Luqueño? Denny Caniza es el gerente, Gustavo Florentín el técnico, y vos trabajando en la Sub-18, Sebastián. Sí, me sorprendió porque bueno, igual el llamado no fue directo del Sportivo Luqueño, sino que bueno, Farrar fue el que va a estar de coordinador en las divisiones formativas y el que me invitó a ser parte del equipo. Tuve un encuentro nomás que fue muy breve con Caniza, en un día que estábamos probando ahí a unos chicos, y con Florentín también me lo he cruzado, y bueno, la verdad que deseo que este año Luque haga bien las cosas. La transición de intermedia a primera muchas veces el primer año no es tan fácil, y bueno, que logre estabilizarse este año, que logre agarrar un rumbo y que bueno, que agarre un camino en el cual no descienda más, y creo yo que es una institución que puede lograr muchas cosas más importantes de la que ha logrado hasta el momento, ¿no? Bueno, un segundo, por favor, Sebastián Ariosa, Dani Cáceres, y luego volvemos con Carlos Humberto Paredes. Sebastián, para felicitarte, agradecerte de alguna manera que hayas aceptado ese trabajo, porque a veces uno, como vos bien dijiste, querés dirigir a veces primera división y eso, y nosotros tenemos acá en Paraguay, en la reserva de Olimpia, por ejemplo, últimamente ya en primera división a Julio César Cáceres, ahora está Villalbita ahí, tenemos a Aureliano Torres en la reserva de Guaraní, en la reserva de Cerro a Diego Gavilán, y en la reserva de Libertad a Juan Zamudio, pero nos viene bien que en la Sub-18, en la Sub-17, jugadores que tienen el recorrido que tenés vos, los agarren un poquito antes a los chicos para enseñarle algunas cosas que bien vos remarcabas también. Es bueno que las vayan aprendiendo antes de estar en la reserva, que es como si fuera la primera, así que aliento muchísimo a otros dirigentes también a contratar la jerarquía que tenés vos para la Sub-17, para la Sub-18, y desearte lo mejor, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, la verdad que muy ilusionado en trabajar en Luque, muy ilusionado en trabajar con los chicos de ahí de la Sub-18, Sub-17, así que bueno, esperemos que el año cuando comience sean todas cosas buenas, sean todas cosas positivas, y tener un gran año, ¿no? Un saludo del aire, Sebastián, muchísimas gracias. Y Uruguay para el debut mañana, contanos, la selección uruguaya. Sí, la verdad que muy ansioso, estoy mirando todos los partidos, pero bueno, el más esperado obviamente es el de mi país, que es mañana, y la verdad que ojalá, que espero que Uruguay tenga un gran mundial, y el equipo, el plantel que tiene, la verdad que a uno lo ilusiona con que Uruguay sea protagonista y llegue muy lejos, así que esperemos que sea así, ¿verdad? Un saludo al aire, Sebastián, te esperamos por acá, gracias por este tiempo. Bueno, por favor, un abrazo grande y saludos para todos ahí, felices fiestas y buen comienzo de 2023. Correcto, gracias, muy amable. Sebastián Ariosa, un saludo para vos, Sebastián, y te esperamos por acá. Esto puede terminar en gol. Inspirado va Ariosa, Ariosa, brillante, Ariosa, tiró. Se mete, tira alto, los brazos de Barreto no llegan. Ariosa se metió decidido para esta función de júbilo, franqueado en el este. Sebastián Ariosa, imposible para Barreto, se le mete al ángulo izquierdo, manotazo que no puede evitar la caída, y en el superclásico las pasiones divididas se enfrentan, y de momento gana Olimpia por 1-0 con el grito del este.
eso. Olimpia gana 1-0. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Se viene el Black Friday a Tupi, 3 días con descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial el viernes de 7:30 a 21 horas, el sábado de 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y acordate que por tus compras hasta el 31 de enero participas del sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Está descansando, estoy fuera del país descansando una semana. ¿Y esta foto de dónde lo que es? Este es acá. ¿O no es acá? O si es montado. Le mostramos acá. No, mandó Miguel Cardona. Sí, ya sé que es mío, pero pudo haber. Me parece montado. Sí. No, o sea, no entendí. Tiene razón el niño. Ya está. Tenía razón. Pido disculpas, niño. Jajaja, hicieron los fanáticos olimpistas. Brillante. El niño tiene razón. Entonces hubiera aclarado. Miguel Cardona. Hubiera aclarado. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. No sabes toda esta cosa, niño. Tu palo, tiene que abrir bien. Humberto Paredes lo que me dijo, esto montado me dijo. Sí, y yo le dije, ¿cómo se envió? Y me dijo montado, me dijo montado. Que está Cardona con dos señores árabes y uno tiene una, ¿cómo se llama eso? Bufanda, bufanda y dice rey de copa. ¿Qué tal, Carlos Humberto Paredes? Muy bien, Arturo, y eso en estos tiempos está muy de moda. ¿Vos estuviste como candidato donde como técnico últimamente? ¿Ahora? Intentamos con el Toro una unión, una fusión para poder mostrar un poquito lo que es nuestro trabajo, ¿no? Pero conversando de nuevo decidimos seguir nuestros caminos cada uno, porque creo que los dos podemos ser cabeza de cualquier equipo acá en el fútbol paraguayo y por qué no de Sudamérica. Estuvimos juntos cerca del Sportivo Luqueño. En realidad fue un llamado a Robert, en el cual nos juntamos, conversamos a ver qué podría pasar, pero al final no se dio. ¿Y por qué no se da? ¿Vos no tenés representante? Sí. Uno se vive sin representante. Pero la verdad, Arturo, no trabajo mucho con representantes. No, porque si no hay un desgaste, pues. Sí. Entonces otro va y te representa y después te dice lo que pasa. Pero y para en el fútbol paraguayo, ¿quién no conoce a un Arturo Rubín? Pues yo que no represento. ¿Quién no conoce a un Juan Daniel Cáceres? Pero acá que otras cosas que se manejan. Pero a veces nos sirve un poquito más si tener representante, porque claro como que te mete carpeta en todos lados. Pero quien quiere contar contigo, yo soy del pensamiento que te van a llamar directo. Aparte a vos te conocen, como decía, ahora todo el mundo. Ahora digo, trabajar afuera, ahí necesita un poco más de ayuda. Ahí necesita sí un poco más de ayuda, pero en el fútbol paraguayo, por eso no digo que no hablo con representantes. Sí, siempre tenemos amigos pero alguien que tenga algo contractual conmigo hasta el momento no. Te voy a poner un ejemplo, compañero, y vamos a hablar que si está mal, eso ya es opinable, todo puede opinable en la vida. Carlos Humberto, ¿parece eso? El fútbol a lo grande. Carlos Humberto, para en el Twitter. El tema de... Ayer estamos hablando con... Gustavo. Humberto García. Y tuvo una reunión con Diego Cerrati. Que es el que se hace cargo ahora de Emiliano en alguna gestión. Se va a sumar a Emiliano. Pero ¿qué quiere decir eso, Carlos Humberto? Que Diego Cerrati representa a jugadores... El presidente decía justamente eso. Necesitan visibilidad para vender. Entonces Cerrati se va a sumar ahora a Emiliano para trabajar. Porque necesitan vender jugadores. No, va también... Los jugadores necesitan visibilidad para ser vendidos. Pero se va a sumar igualmente, ahora está en la elección del entrenador, porque como el presidente estaba fuera, su representante fue Cerrati. Y sí, seguramente tiene algo arreglado con el presidente o con la comisión directiva del Sportivo Emiliano, me parece.
No, sí, pero ya es abierto, es público. ¿Sí? Un representante de jugadores como Diego Cerrati, que va, si le llamarle a Gerardo, a lo mejor no va a querer hablar porque no quiere hablar. Ya se expone, no es que se expone, dice, bueno, yo estoy aquí, es representante de jugadores. Sí, ¿Y quién sí que Emiliano? ¿Los jugadores de Diego Cerrati van a jugar ahí? ¿O no? Depende de Humberto también. Depende del entrenador, si los pone, porque, si por gusta, ejemplo, si es de su agrado. Tacuarí tuvo la misma figura con Regis Márquez, y no eran todos jugadores de Regis los que jugaban. No digo que sea así, digo nomás que es mucho más abierto. Y es más probable. Una cosa es gerenciar un club, y otra cosa es ser representante de jugadores. No, Regis Márquez. Pero yo entiendo que la figura de Cerrati es para hacer una especie de gerenciamiento, o sea, no cambia la cosa. Él no entra como representante cambia, nomás, claro, sino como Regis. Gerenciamiento, o sea, Sí. no Yo creo sé que si entra la como figura- las dos cosas. Y sí, Gerenciamiento y puede darle una mano en incorporaciones, en las dos sus cosas. jugadores. que hace Regi en Que es lo mismo que Tacuaré hace. y en Rubioño, porque hace Vos hace las dos trabajaste con cosas. Regis también en Rubioño, ¿verdad? Sí. Porque allí Y tiene era las dos básicamente eso. funciones. Sí, era la figura de un presidente dentro de la institución. Pero viste que ese gerenciamiento, vos aportás una parte tuya y el concepto en el que vos aportás son traer la ficha de los jugadores. Le pagás todo el salario, o sea, vos gerencias y traes los jugadores que son de tu grupo empresarial. Conjuntamente con la elección de tu entrenador, porque el gerenciador puede traer todos los jugadores que quiera, pero depende ya de tu gusto poner al que es de él o poner al que es de otro o el que te guste que es del club. Claro, el gerenciador y el presidente también eligen al entrenador que le va a hacer funcionar a esos caballos, ¿verdad? Ellos le traen los caballitos ahí y el entrenador... Y ahora pasó un poco lo que decía Jorge. Héctor Melgarejo en Estados Unidos como que designó a Humberto como el candidato principal, Sí. y él se reunió con Cerrati y ahí recién lo confirmaron. Sí. O sea, una idea lógicamente en Vamos a hablar conjunto. con Héctor Melgarejo, con Diego Cerrati y Carlos Humberto por lo que dice. Carlos Humberto, y sabe bien, Dani, el técnico decide. Hasta hoy yo soy de Muy bien. ese pensamiento. Está bien, el tema es que cuando es un representante tiene que tener una comunicación muy amplia y muy abierta con el técnico del presidente. Es un trabajo difícil, complicado. Y dice Dani Cáceres, esto Carlos Humberto Paredes, Víctor Niño. Y el aporte económico de Cerrati, eso es lo que yo entendí. Sí. Es decir, vamos a tener acá 8 jugadores, voy a dejar mi cargo de esto, vamos a pagar miti. Cuando vino acá Pablo Ceballos y Julio Mansur, la mitad pagaba Cruz Azul. Pachuca le pagaba la mitad de Mansur cuando vino acá. Los clubes en México te dicen, andate, yo voy a pagar 6 meses la mitad, voy a pagar completo, Carlos Humberto, el salario. Sí. Perdón por este juego, pero también puede darse acá. ¿Por qué va a pagar un club mexicano de 50 si ya no juega en México? ¿Qué interés puede tener Diego Cerrati si no tiene beneficio económico? ¿Para qué va a tener? ¿Va a regalar su dinero? ¿Por qué me miran así? No, es que... No es muy común. sí. En otros países ya hay dueños luego de clubes. Dueños de clubes en Brasil. ¿O miento? Sí, Sí. son empresas. No, y nadie dice que está mal, Arturo. Son No, por maneras, eso son digo. maneras, creo Pero- que de un tiempo a esta parte, maneras en que se está desenvolviendo, el fútbol internacional. Y bueno, Y eso no va en contra de Humberto, al contrario, le da más herramientas también. Él ya conoce la casa, Cerrati va a aportar jugadores, generalmente son buenos sus jugadores, y si le va a ayudar, Humberto los va a poner, y Por si supuesto, él cree si que son no, no buenos. los va a poner. Ahora, ¿verdad? no creo que sea un deber poner el jugador. no, yo no no, digo no, eso, digo que es esa es mucho otra más. cosa. Digo, Carlos Humberto, que es mucho más. Te voy a decir bien, Jer, porque entramos en un tema muy sensible. ¿Cómo que no va a jugar si es su jugador? Una vez tiraron en Nacional los Apleyar y no sé quién más que había en Nacional. Sí, a playar. Bueno, y En ahora su momento cuando en Cerro estuvo Aldave, ese Aldave, 2016 juega trajo jugadores 15 Aldave. jugadores. Yo te digo lo que es Voz Populi, y no es que nosotros seamos teleshow. Lo que pasa es que ahora, Regi como gerenciador en Tacuarí, Cerrati en Ameliano y los dos de Barrio Jara, Sí. coincidentemente. Sí. Hay una incidencia que quiera o no va a tener Cerrati. Quiera o no Sí, quiera. sí. Porque si habló con muy protocolarmente correcto Humberto Velar, no quiso decir mucho. Humberto García, perdón. Quiere decir que puede llevar 10 o 12 jugadores. No está prohibido. No. Ya dependerá de Que él. vos los ponga, que el entrenador los ponga es otra cosa. Sí, ya dependerá de él. Sí, a eso no vamos. Y Carlos, vos sabés, aparte, vos estuviste en ese formato y nunca Juega el te que me pusieron juega el que jugadores, merece. ¿verdad? No, hasta ahora no.
Pues el que merece. Con Reyes él trabajó en Rubio Ñu, en esa situación, en ese contexto. Y no creo tampoco que el entrenador ponga nomás por poner, porque le dicen poner. Claro. Porque sabes que, Víctor, sucede que vos armas un equipo que no anda y te van a echar por supuesto. el otro domingo. 3 partidos que perdés y está afuera. ¿Y entonces de qué te sirvió poner ese jugador? Hago una pregunta, por ejemplo. ¿Quién más que no le llevó a Iván Almeida? Sí. Regis le llevó a Iván y con Iván fueron todos los jugadores de inferiores de Olimpia para el clausura. Pero no eran jugadores de Regis. Algunos sí, algunos sí. Pero no eran eran todos, 100% no. Dice Carullón, no te olvides que Libertad pagaba los sueldos del Pájaro Benítez y Pablo Velázquez, vendieron por millones jugando en Sol y Rubio Ñu. Y sí, los mandaron a préstamo. Pero hay uno que salió de Sol de América, ¿dónde salió el Pájaro? Y Pájaro estaba en Sol, y Velázquez en Rubio Ñu. Sí, nosotros jugamos con Pablo. Todito, Camacho. Pero hacía 2 goles por partido, Pablo merecía jugar. O sea, ¿Quién, Pablo? Pablo Velázquez. Pablo Velázquez. Robin Ramírez, Néstor Camacho. Todo él fue goleador en Rubio Ñu, y de ahí se va transferido siendo el pase de Libertad. No, que ahora hay un nuevo panorama con relación al fútbol. Ayer nos sorprendió lo de Diego Cerrati cuando dijo... Sí. Humberto García, sí. Estoy hablando con Diego Cerrati, digo. Sí. ¿Verdad? Ese es el panorama de ahora. Pero vamos a hablar del fútbol nuestro, de la selección nacional. Aunque dice Carlos Humberto, hay que estar adentro. Él es muy protocolar, está entendiendo. Él no es muy crítico. Vos no sos muy crítico. Y no me gusta mucho hablar del trabajo del colega. ¿Viste? Porque si no estás in situ... cuesta, Arturo, dar una opinión. Pero yo te entiendo a vos, pero tenés que entender a nosotros. Sí, yo entiendo, claro, la audiencia necesita lo que quiere. La información. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo estás, Arturo? Un placer conversar contigo, las órdenes. Estamos hablando con Humberto García, nos dijo que ayer tuvo una charla con Diego Cerrati. ¿Qué participación tiene Diego Cerrati en Ameliano, Héctor Melgarejo, vos que sos el presidente? Es ayudar, Arturo. Es algo totalmente externo, sin ningún compromiso formal, pero sí de buena gente y de buenos amigos que ayudar a la hora de tener que negociar con jugadores, tanto como para traer como para que salgan de Ameliano, se pueda gestionar, ¿verdad?, a través de su persona. Quiere decir que, ¿qué función va a cumplir Diego Cerrati? No va a ser aquello de llevo mis jugadores. El que quiere se suma a Ameliano, y él, ¿qué participación tiene en la decisión de contratar jugadores? No, a la hora que nosotros necesitemos un jugador, si es que está manejado por él, tendría la primera opción Ameliano, ¿verdad? Y también a la hora de que se busque algún jugador en el plano local o internacional, también pueda ser parte de que lleguen jugadores de Ameliano para ahí, ¿verdad? Él puede, ¿qué nombre le dan? ¿Pero qué cargo ocupan Ameliano, Diego Cerrati? Va a ser la intermediación de los jugadores, ¿verdad, Presi? ¿Quién va a ser? Pregunta a Dani, ¿va a ser el intermediario entre club y jugador? No se corta la comunicación, se corta, pero yo no tengo la película que la digo. Y explicó que tiene que ver con una especie de preferencia para incorporar jugadores, ya sea sus representados o para que él busque de afuera. Va a estar apoyando, asesorando al presidente, pero no con una figura de gerenciamiento. O sea, pero no, yo le quiero gerenciador. preguntar si es un apoyo económico, ¿tan que le va a dar? ¿O no? Eso ya volvemos. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. La CSV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Vamos, Héctor, aporta económicamente, perdón, la pregunta para no equivocarnos en la información, que es lo que queremos informar correctamente, igual como presidente. ¿También hace un aporte económico Diego Cerrati o no? En principio no, Arturo, como te digo, no hay nada escrito, no hay nada formal, no es un gerenciamiento, es solamente una ayuda. Yo creo que por el camino, capaz que sí, ¿verdad? Puede haber algún tipo de financiación sobre alguna venta futura o algo, ¿verdad? Pero en principio no. ¿Y cómo se surgió la idea de lo de Diego Cerrati, el representante intermediario en Ameliano? Y veníamos conversando, Arturo, hay algunos jugadores que él representa que ya estaban con nosotros, ¿verdad?
tuvimos varias charlas con él y realmente a mi parecer me parece una excelente persona, un profesional 100%. Y ya viendo, tío Arturo, nosotros, te resumo así con un ejemplo. Hay un ejemplo en el pueblo paraguayo en la parte deportiva que tuvo éxito. No te puedo, en la parte económica evidentemente no, pero yo creo que lo de General Díaz fue uno de los clubes que más jugadores vendió en el plano local. Y nosotros queremos reprisar eso. Además, en las formativas ya hay gente que estuvo ahí en General Díaz. El profe Humberto también está con nosotros y Diego también formaba parte de esa estructura a la hora de negociar jugadores. Y va por ahí la mano. Es reprisar un modelo exitoso en lo deportivo. Lastimosamente en lo económico no fue de esa forma, pero sí fue uno de los clubes que más vendió y produjo más jugadores en el fútbol paraguayo en los últimos tiempos. Bueno, está hecha la explicación. Te preguntamos vos como presidente, cuando queramos preguntar quién viene, con Cerrati, con García o contigo. Siempre el presidente institucional es todo. Y bueno, ¿y quién viene ahora? ¿A quién incorpora Emiliano? Estamos ahí todavía negociando. Diego está de viaje, yo también estoy de viaje. La próxima semana nos juntamos, pero ya hay algunos nombres que son interesantes que podemos repescar de equipos que como Libertad, Olimpia y Guaraní mismo, y también hay un par del fútbol extranjero, ¿verdad? Ajá. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por aclararnos, gracias por este tiempo, muy amable. No, por favor, a las órdenes, cuando guste. Gracias. Ahora se entendió que Carlos Humberto, Dani, Víctor Niño, ¿o no entendieron? No, se entendió. Y no hay, en principio, un aporte económico, no hay, en principio. ¿Y vemos con el camino, digo? Y sí, en el camino... Y el ejemplo de General Díaz, porque trabajaban así en conjunto Cerrati con General Díaz. Si bien no se conocía mucho en público, pero siempre por lo bajo se sabía que Cerrati trabajaban. Sí. Ahora sí. Y ahora sí, de la propia boca del presidente que se trabaja así. Es más, hay varios clubes que trabajan así. Algunos casos se conocen y otros no. En Nacional se habló de la formativa. Y en Guaireña Playar también, por ejemplo. Estaba con Guaireña. Ah, sí, también. Olla público. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femaiflores.com. Regala amor, regala Femai Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En 1978, cuando Marica López Valverde pidió como refuerzo por Roberto Cabaña, capitán Vado de Pilar, el presidente del club pilarense respondió: Roberto se irá, pero si llevan 6 jugadores nuestros. El técnico de Mariscal, Ramón Caballero, respondió: traigan a todo el equipo si quieren, con tal que venga Roberto. El resto de la historia ya lo saben, dice Lorenzo Villano. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. En Shell, cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta a 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet, toda la vida. Estamos hablando, Ivo. Yo no. ¿Qué es lo que te pasa, Dani Cáceres? No, yo no tuve nunca representantes. ¿Cuál es tu vida, tu mundo? Adelante, mundo. ¿Qué es lo que le pasa a Dani Cáceres? Por ejemplo, Carlos Humberto, este es un tema interesantísimo. Méndez, ¿verdad? Sí, Jorge. ¿Portugués, bien? Portugués. ¿Viste? Es una historia muy singular tiene él, sí, cuando salta. Y vos fuiste culpable, porque un día te preguntamos quién es Méndez, y nos dijo, Leana, por su historia, y ahí apareció Cristiano y eso. Representado. Yo quería también para mi representante, pero uno no me quería agarrar. Pero no es eso, tenés que dar un beneficio al representante. Tenés que jugar bien también. Otro problema da. No, Carlos Humberto Paredes.
Carlos Humberto, ¿a los cuántos años vos firmaste un documento con un representante? Creo que a los 24 más o menos. ¿A los cuántos años vos surgiste? Y empecé a jugar en primera a los 18. ¿Y a los cuántos años te consagraste? No sé, eso lo dejo a ustedes. ¿Y con la selección? Ese momento. Rápido te consagraste. Rápido. En el 98 voy a estar en un nivel top. Espera, vos me contaste en el fútbol, me contaste en el fútbol italiano y sos de memoriado. Carlos Humberto Paredes, ¿Regina o los otro? Sí, eso es verdad. A mí me cuesta mucho acordarme de los detalles. A mí me dijiste y después, no, yo no dije, ¿dónde jugaba el Regina? En Regina jugaste. Sí. Bueno, y entonces vos tenés que saber, eso es lo que me pone nervioso, Carlos Humberto Paredes. El Regina tiene un propietario. Sí. Bueno, acercate. Tenía en ese entonces. El Regina del fútbol italiano. Acá no es escándalo cuando hay un que compra el club. El Regina había un dueño del club, cuando vos jugabas. Sí. ¿Y vos le viste la cara alguna vez? Sí, lo veíamos mucho. Fue un día a preguntar, ¿y quién era el coordinador de Regina? El director deportivo. En este momento no recuerdo, pero tenía un gerente deportivo. Y va y le dice el dueño del club, por eso le digo el tema de la concentración. ¿Quién decía que no concentran? ¿En dónde era que no concentran? ¿En Europa no se concentran? En Inglaterra, en la Premier. En Inglaterra no se concentra. Y viene, cuento esta historia y después ya vamos a irlo porque si no viral la leca. Viene, y esto para la gente más joven nomás, Regina. Vos me contaste a mí, en confidencial, vos me dijiste a mí lo que pasó. Y me mira, el de memoriado este muchacho. Viene y le dice, el dueño del club, ustedes no ganaban 4 fechas, 3 fechas, pues no ganaban. Fueron 5, 6 5 fechas. Viene el dueño del club y le dice al director deportivo, y después se dúo, le dice el dueño del club al director deportivo. ¿Habla guaranibio? No, entendés nada. Le dice, y después Capé, ¿qué es lo que pasa Capé? Vamos a hacer dúo. No están ni ganando. ¿Cuántas fechas? 5, 6 fechas más o menos. Y no ganamos, le dice el director deportivo. ¿Sabe cuál fue? ¿Ustedes no concentraban? No. ¿Sabe lo que dijo? Dice que le dijo a él y él le transmitió a ustedes, el director. ¿Vos estabas en Regina? Sí, señor. No les voy a sancionar económicamente. Yo sé dónde pegarle. Yo no digo que concentren un mes, pero se fueron a un encierro. Eso me contaste vos a mí. Sí, yo no digo que sea un encierro de un mes. Hicieron cosas que el jugador no hacía en castigo, porque no ganaban. Y sí, fue como una reprimenda, ¿no?, a los resultados adversos que estábamos teniendo nosotros. Pero no lo tomamos a mal, porque estábamos conscientes de que no estábamos consiguiendo lo que teníamos que conseguir. Pasan esas cosas que cuando vos sos consciente de que no podés reclamar nada, hay que aceptar porque sos empleado del club. ¿Y cuánto tiempo en Regina tuviste vos? 4 años y medio. ¿Y después dónde él fue transferido a? Después se fue a Lisboa. ¿Qué historia tiene? Al Sporting. Al Sporting, ¿qué historia tiene? Número 1 de barro. No. Y vos ni sabés que es cierto, Carlos Humberto. Yo no sé por qué no. Sí, pero me cuesta, Arturo, a mí. Pero por cómo soy, me cuesta. No le estamos, Dani Cáceres sabe muy bien cuando un jugador llega y las cosas que puede dar, sugerencia, los modelos. No van a ser como Carlos Humberto Paredes, no van a ser como Dani Cáceres, el jugador. Ustedes quieren que sea a semejanza y modelo de ustedes. Difícil. Sí, cuesta. ¿Eh? Cuesta mucho. El Pepe Cardoso se volvía loco haciendo gestos alemanes frente al arco y no hacía gol. Es un jugador. ¿Vos querés que sea volante como vos y no va a ser ni? Vos sabés, Arturo, para enriquecer nomás la charla, nosotros nos fuimos con Carlos Humberto a dirigir la Sub-20 en el 2015, creo, nos fuimos a Francia, llevamos a Sergio Díaz, Josué Colmán, Carlos Humberto. Es la Esperanza de Toulon, ¿verdad? Esperanza de Toulon. Salimos cuarto, atrás de Inglaterra, Francia, Portugal y Paraguay. Jugamos el tercer y cuarto puesto con Portugal, perdimos 1-0. Y Joel Saya, preparador de arquero. Y Alan Bento era nuestro arquero. O sea, Carlos Humberto armó en su lista y yo le ayudaba y Joel Saya le ayudaba con los arqueros. Y en una jugada, como Carlos le gusta salir jugando, tal, le dieron a Alan y recibió y no le salió bien y medio que lo apretaron y le dice, Alan, le llama la atención, Carlos le dice, cuando vos te viene de la derecha, le dice, recibí con tu zurda y da con tu derecha, que es lo que te dice el manual, ¿verdad? Y después Carlos me dice, pues yo estoy ahí, me dice a mí que estaba frustrado, puta, me estaba enojado, caliente por lo que no salió en la práctica. Bueno, después terminó todo listo, Carlos, yo lo contengo y nos vamos al hotel y después Joel me dice, Joel, ¿cómo es el tema de Alan? ¿Cómo podemos trabajar? Me dice, Dani, yo te voy a decir una cosa, Carlos Humberto
piensa de que Alan va a ser como él, haciendo lo que vos estás diciendo. Acá no hay nadie que va a llegar, ni siquiera ni la mitad de lo que va a llegar, que es lo que hizo Carlos Humberto, no van a hacer estos chicos, dice. Hoy en día no está tan errado Joel, ¿verdad? Porque ahí llevamos muchísimos buenísimos jugadores. Y es cierto, uno no se da cuenta y a veces también, uno a propósito también no habla mucho de sí mismo porque medio que cansa también, Arturo. Si vos demasiado yo. Pero esa es una gran verdad. Esta clase de jugador, ojalá que me equivoque, pero ya difícil que haya en nuestro fútbol. Ese despliegue es de hoy y él ya tenía ayer. Sí. ¿Vos me entendés o no me entendés? Sí, te entiendo. Me ponés ni un nervioso Carlos Humberto. El despliegue de Carlos Humberto Paredes, porque soy muy joven, lo que él hacía antes lo que se hace hoy. Ese despliegue y con una capacidad técnica muy buena. Y tenía mucha lectura del partido, se tragaba al medio campo. Juego aéreo. Y pero no te estamos haciendo elogio merecido, Carlos Humberto, no se trata. Pero me hace sonrojar, Arturo. No, pero la verdad, tu representante Méndez compró Ronald Hood, ¿qué es ese? Ronald Hood jugó en la reserva de Liverpool. Y Luis Páez, ¿te acuerdas? Luis Páez, que jugó en Portugal, en Sporting. Ronald Hood se fue a Inglaterra. Sí, jugó en Liverpool. Después regresó y hoy no sé qué pasó de él, confieso que no sé por Eso dónde dice Jorge Amaya, por ejemplo, colabora. Sí. Tenía una gran proyección y se quedó por el camino. Sí, últimamente yo lo vi a Ronald en el equipo creo que es de Corrientes. Boca Unidos. Boca Unidos. No sé si estoy acertado. Lo vi jugar ahí últimamente. Después vino a Rubio Ñu y no pudo, inició, después no pudo seguir. Si yo soy Diego Gómez, te llamo por teléfono. Interesantísimo. Y te voy a decir, Diego Gómez. Triple escolaridad tiene que tener. No, si yo soy Diego Gómez, y que no me deje mentir, cuando yo dije lo de Gómez, ¿verdad o mentira? En esta mesa dije, ¿en cuántos minutos lo vi? Y dije, puede ser, en 2 minutos. Estamos transmitiendo un partido, que no me deje mentir, niño, porque si yo miento con ustedes, le voy a mentir a la audiencia. Y estaba Denis Caniza acá, llamarle así, en 2 minutos me di cuenta, 3 minutos, y no estoy vanagloriándome. Hay jugadores que salen, va un cruce. Y yo digo, este no es solamente volante central. Este es más que volante. No es peyorativo el tema. Y el despliegue que tiene Diego Gómez de Libertad. Muy interesante. Explícanos vos. No, muy interesante. No, lo de Diego Gómez, ese va a ser un futuro brillante en la Libertad. Sí. Brillante. ¿Cómo lo ves vos? ¿Y cómo lo ves, Dani? Le auguramos que cada vez vaya creciendo más y agregando cosas que este fútbol moderno te va pidiendo a gritos cada día. Es un chico el cual creo que hay que llevarlo despacio, hay que llevarlo bien porque es un diamante en bruto. Y yo también opino lo mismo que vos decías, Arturo. Hay jugadores como Carlos Humberto, como Diego Gómez, como Julio Enciso, como Richard Sánchez. El primer partido que juegan en primera división es como si fuera que jugaron toda su vida. Es una cosa que los distingue también a ellos. Ronald Hood juega en Argentina, ahora en Boca Unidos, el torneo federal A. Tenía razón, Carlos Humberto. Gracias a los que nos colaboran. ¿Y cómo es el mediocampista hoy? Tipificado de esta manera va a correr Antes había un volante de Olimpia, Vidal Sanabria, un recuperador de balón excelente. Y antes, unos años antes, estaba un señor que se llama Gustavo Adolfo Benítez, que me encantaba como jugaba. ¿Cómo recupera? Y jugaba. ¿Cómo te va, Diego? Hola, ¿cómo estás? Con Diego Gómez. Diego, ¿vos sabés quién es Carlos Humberto Paredes? Claro. ¿De dónde vos le conocés a él? ¿De dónde vos le conocés? Por la selección. De la selección. Y... No los tires, Arturo, capaz es muy joven. Estamos en la mesa con Carlos Humberto y estamos hablando de tu futuro, Diego. Y coincidimos con que tenés un futuro brillante vos, en Libertad, en la selección nacional. Y que sos un jugador no solo de copar un mediocampo, sino de recorrido y de pegarle al arco, que son tus características, Diego. Sí, claro. Y vos estás creciendo futbolísticamente bien. Sí. ¿Verdad? Estás creciendo futbolísticamente. Sí, claro. Y no te extrañe que en un momento dado sea transferido, Diego, ¿verdad? ¿Cómo? Que en un momento dado podés ser transferido, digo.
Ah, sí, sí. Pero nadie te dijo nada todavía de alguna posible transferencia, Diego, ¿verdad? No. Bueno, ¿y vos lo viste jugar a Carlos Humberto Paredes por imágenes? No lo viste personalmente, por... No, nunca le vi jugar, la verdad, pero sí por imágenes veo cosas así. ¿Y qué decide Carlos Humberto Paredes? Un gran nivel del Paraguay, creo. ¿Paraguay qué? Bueno, acá te saluda Carlos Humberto Paredes, y en tu carrera lo que él te pueda decir va a servir y significar muchísimo, Diego Gómez. Carlos Humberto, Diego Gómez, que es de poco hablar, según uno puede apreciar, pero tiene una gran capacidad. Carlos Humberto Paredes, está con Diego Gómez. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ya volvemos. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Moulinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilicon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. En Frutica sabemos que hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio estas nos brindan las mejores frutas para hacer los jugos de mayor calidad. Es lo nuestro, es natural. Frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar, pedí CNT, Che por Emoy. Venía a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos, la mayor variedad en televisores, celulares, notebooks, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Bueno, Carlos Humberto, se cortó la comunicación con Diego. El mediocampo, ¿cómo ve el fútbol paraguayo, Carlos Humberto Paredes? Vos que sos técnico y vos que jugaste en el medio en defensa. ¿Cómo es hoy el mediocampista paraguayo? ¿Cómo lo ve en la selección nacional y cómo ve jugadores que pueden llegar para el técnico? ¿Qué le recomendaría vos a Barro Queloto? No es fácil la respuesta, Arturo. No es fácil la respuesta, pero ahí sí Diego, tenemos. Diego Gómez va a hablar con Carlos Humberto Paredes. Diego. Hola. Te habla y te saluda Carlos Humberto Paredes. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Carlos. Un placer acá en la mesa. Igualmente. Acá en la mesa con los colegas estamos un poco analizando lo que es tu presente y ojalá sea un futuro del cual todos nos podamos enorgullecer, cosa que no me cabe la menor duda. Pero bueno, desearte lo mejor, que sigas trabajando, que no existen secretos en el fútbol, existe trabajo, existe dedicación, existe dejar de lado ciertas cosas, privarnos, no dejar de lado, porque no es un sacrificio, creo que no es un sacrificio porque uno lo hace por gusto, no se sacrifica para ir a jugar al fútbol, sino que lo hace por gusto, pasa por dificultades, sí, pero que esas dificultades no te detengan y que al contrario sean un empuje más para una carrera que esperemos todos sea muy fructífera para vos, para tu familia y por sobre todas las cosas para el fútbol nacional. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Diego, ¿y ahora vos cuándo comienzan los trabajos en Libertad? El 19 volvemos. El 19 vuelven, el 19, y hay jugadores que están retornando a Libertad y otros que se van, Diego. Así que lo mejor para vos, Diego, tenía elogioso consejo que tiene para vos Carlos Humberto Paredes. Un saludo, Diego, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, Diego. Prepárate para un imperdible Black Friday. Grandes descuentos hasta 50% en productos señalizados en las góndolas de supermercados Stock y Stock Express. Te esperamos en todos nuestros locales este viernes. Los descuentos son válidos con todo medio de pago. Anotá Black Friday en Stock y Stock Express este viernes 25 de noviembre. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero, disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil.
Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya estás participando y coleccionando. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. 22, 23 años vos te fuiste de acá, Carlos Humberto. ¿Y vos? 23. Yo también, 23 la primera vez, 24. 3 por ahí. ¿A dónde te fuiste vos? Al Porto directo. En el 2000 puede ser. Sí. Y en el 2000 tenías 23 años. ¿Te fuiste al Porto? Sí, me llama por teléfono el entrenador de Portugal, el de ahora, Fernando Santos. ¿Él te llamó? Sí, y me preguntó si tenía ganas de jugar en el Porto de Portugal. ¿Y vos? ¿Cuándo me voy? Pero vos pedís mencionar. Hoy día sí. ¿Y antes? Antes era un poco, ni disfrutábamos mucho, que te cuente, sí. Dani. ¿Por qué es lo que usted no disfrutaba? Imagínate nosotros nuestro déficit de formación es histórico, no es de ahora nomás, que como dice Carlos Humberto. Como dice Carlos Humberto, que nosotros adolecemos de esa formación, maduramos tarde, nos enteramos de cosas muy importantes tarde. Yo me fui también a Flamengo tenía ¿cuánto? 23, 24 años tenía, en el 98. Y te va vacío todavía. Un segundo. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío, desde minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Estamos con el señor Jorge Melderson, director de Shopping América López. Vamos a hablar del Black Shopping Weekend. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo, para vos, tu gran audiencia. Efectivamente, estamos ultimando los detalles para la última gran liquidación del año. En todos los centros comerciales asociados a nuestra cámara tenemos esta gran liquidación, el clásico Black Friday, que lo extendemos hasta el domingo inclusive, del 25 al 27 de noviembre, con unos descuentos imperdibles en todos los centros comerciales adheridos a nuestra asociación. Esta acción la llevan a cabo un conjunto de 19 centros comerciales, Jorge, ¿no? Efectivamente, 19 centros comerciales de Asunción, del Gran Asunción, de Ciudad del Este y Coronel Oviedo. Un festival de precios bajos vamos a tener este fin de semana, Arturo. Bueno, y vale resaltar que esta actividad cuenta con el soporte de Bancar, ¿no? Efectivamente, Bancar nos da el soporte técnico, el apoyo y también el soporte de otras marcas que nos apoyan en esta gran acción. Y hay que aprovechar, y reiteramos, Jorge, del 25 al 27 de noviembre. Efectivamente, estamos seguros que va a ser un gran suceso, va a haber una gran convocatoria y es la última liquidación del año. Realmente aprovechar con todos los centros comerciales ya ambientados y decorados con motivos navideños. Está perfecto, hay que aprovechar cada vez más cerca de la Navidad y esta es la oportunidad de aprovechar todos los precios y las ofertas que hay, ¿no? Efectivamente es así, la invitación está hecha a todo público en todo el país. Gracias, muy amable, Jorge, y que sea, bueno, éxito lo tiene desde luego, y si quisieras agregar algo más. Que realmente va a ser la oportunidad y ya hay posibilidades incluso de participar de las promociones de fin de año que los centros comerciales ya las han lanzado. Gracias, muy amable, Jorge, gracias. Muy buenas tardes, gracias a vos, Arturo, y buenas tardes a la audiencia. Gracias, Jorge Melderson, director de Shopping Mariscal. El gol de Carlos Humberto Paredes contra Chile. ¿Cuál de los dos? No es Arco Norte. Habrá sido el gol sobre la hora hacia sur, el 1-0, me imagino que a ese se refiere. El gol de Carlos Humberto Cacho dice que más grité fue contra Chile, centro de la izquierda y atropellada. Carlos Humberto Paredes la clava. Me trae muchos recuerdos a mi viejo, porque vi le decía, vamos ya papá, vamos, nos vamos a meter, y mi viejo me dedicó el gol. En la última jugada, el centro de Alfredo Amarilla, cabezazo de Carlos Humberto Paredes en el arco Vargas, que le había tapado un penal a Chilaver ese día, para Corea-Japón. ¿Y ese penal Arco Norte? No, hacia sur fue. Norte. Hacia norte fue.
Norte. Hacia norte. ¿Alguna vez te equivocas también? No, sí. Arco, yo era ¿no? chiquito. Sí, era chiquito. Bueno, tiene siempre tiene que equivocar un justificativo. Él no puede decir Lambarré, fue Arco Norte. Todos nos equivocamos, Claro Arturo, y más no. todavía los entrenadores nosotros. Que está buscando un pretexto de tu vida. Y el de Brasil, uno gritó. El más grité. El de Brasil sí me acuerdo que fue hacia la izquierda, hacia el norte. Sí, el sí. gol. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022. Como la marca más recordada y consumida del país, Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema líquida de aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas heladera Spirit 250 litros frío húmedo. Ahora solo 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Además, con tu compra puedes ganarte el camionazo de Electroban. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, escribinos al 519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Me gusta el de Brasil, no el de Chile. Aquí justo veo el video. Loco te volviste cuando metiste el gol, revoleaste la remera, Contra te quitaste, Chile. marcarían enloquecido, Chile. sí, hacia el arco norte. 48 minutos exactamente del segundo tiempo. Centro de amarilla, Centro ex de luqueño. amarilla. Con el pelo largo cuando eso. ¿Y contra Brasil? ¿Y tenía el pelo largo cuando eso, Carlos? Tenía pelo cuando eso, hoy día. Tenía pelo también. ¿Y contra Brasil? Del centro del otro lado, Roberto Acuña me la puso en la cabeza. Pero espera un ratito, ese de Brasil, ¿quiénes hicieron los goles? Campito el otro. Y Campos Bueno, el segundo. es la primera vez que se le ganaba a Brasil en unas eliminatorias. Hola puta. No, mentira. En eliminatoria. Claro, perdón. eliminatoria. Copa América no. Perdón. Y si que va a ir a Copa América, eso es lo que vos tenés, Carlos Humberto. Si vamos a ir a Copa América, vamos a ir en el 53, Sí, se le ganó ya. 2 veces. ¿Sabes por qué se le ganó 2 veces? No, pero sabía que se No, le ganó no. 2 veces. ¿Por qué? No, ¿por qué? Creo que hubo un tema de protesta, algo por el estilo. Brillante, Carlos Humberto. El partido contra Perú termina 2-2. El sudamericano del 53, que acá no se pudo hacer porque no había infraestructura. Entonces le llamaron de Perú, acá. Y comenzó la charla. Y le dijo, vamos a hacer la coorganización. Hicieron Perú-Paraguay. Se empata con Perú 2-2. Y se hizo un cambio de más. Viene la protesta y llegan en punto, Paraguay pierde en el tribunal los puntos. Y entonces se ve la obligación de jugar con Brasil y se le gana 3-2. Fleitas Solís el técnico, fue Flamengo después el técnico. Y lo que se recuerda a Carlos Humberto, y aclaro, es que este partido se le gana a Brasil. Hubo autor de uno de los goles, 2-1, porque es la primera vez que se le ganaba a Brasil en eliminatorias. Como también ese año se le ganó a Argentina, por primera vez, Roque, en eliminatoria. Fue un año espléndido. ¿Vos te acordás de ese gol contra Brasil? Sí. ¿Cómo fue? Como si fuese ayer. No hay de ese gol, ¿cómo fue? No, como si fuese ayer. Un corner de Roberto. Ahí está el niño, te del muestra. Toro, sí, un corner del Toro. Allá y le gano de mano el salto al creo que era Edge Milson, que jugaba en el Barcelona, que jugó primero en San Paulo y después jugó en el Barcelona. Y queda ya abajo mío, y cuando quiere saltar, ya estoy encima de su espalda, y ahí saludar de frente, nomás, ya con los ojos bien abiertos. Vamos a escuchar tu gol. Paraguay madura para el gol. El juez autoriza, vino Acuña, le pegó, tiró pelota en el aire, golpe de cabeza. Carlos,
Roja 1, herido, sentido Brasil 0. Passamos dos 5 minutos. Neste primeiro tempo, vem bola na área brasileira. Gol do Paraguai. Paredes, número 8. De cabeça subiu sozinho. No primeiro escanteio já tinha subido sozinho o Gavilã. No segundo subiu o Paredes. Trocam-se os nomes e o time brasileiro não aprende a marcar cobrança de bola na área. 1 Paraguai, 0 Brasil. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Después había empatado Rivaldo y después el recordado gol de Campitos para la victoria. ¿A que saca Chilaver? Sí. ¿Y Campito hace el gol? Chilaver tiró, pelotazo de zurda larga al fondo. Viene buscando bien Campito. Se metió Campito. Vino. Jorge Campos al palo izquierdo, fue un sablazo, pelota envenenada, Jorge Campos imposible para Díaz. Noche histórica de la Roja. Este partido, repito, pasa a la historia. Jorge Campos y un golazo y un poema. Ponga el calificativo que usted quiera. Este gol es de la victoria. Este gol creo que va a ser de la victoria. Por primera vez en su historia, Paraguay le gana a Brasil. Jorge Campos peleó Cardoso. Atropelló Jorge Campos. ¡Qué grito en el país! ¿Cómo esperábamos esto, señores? ¿Cómo esperábamos este gol? Paraguay. Grítalo como nunca. Paraguay le gana a Brasil. ¿Será que le va a ganar a Brasil? Confiemos, Paraguay. Paraguay 2. Como siempre, Brasil 1. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Eliminatoria, se le gana a Argentina, se le gana a Brasil. Y hoy estamos penúltimo. ¿Qué? Miéntole. No. ¿Qué miéntole? No. Hay cosas que duelen profundamente, será. Duele. Después de la victoria frente a Brasil, la gente quedó casi 30 minutos sentado en el lugar festejando. El hermano de Carlos Humberto también fue jugador, Gustavo. Sí, Javier también. ¿O más? 2. Porque saluda a tus hermanos. Gustavo jugó en Bolivia. 6 años. Sí. Y después hizo periodismo deportivo, ¿verdad? Un poco. Sí. ¿En dónde hizo? Estaba en Teledeporte en aquel momento. Sí, yo me acuerdo. Sí. Teledeporte. Un tiempo estuvo ahí. Está bien. Sí, porque mi hermano trabajaba en aquel momento, por eso me acuerdo. Está muy bien. Sí, en Teledeporte. Está muy bien. Carlos Humberto del fútbol, hoy hablamos siempre con Dani, ahora mundial nos da bronca, no estamos, no tenemos presencia, no sabemos qué va a pasar. Muy triste. Mete 9 cambios contra Colombia. Contra Colombia juega un equipo acá, juega otro equipo acá. Yo sé que vos no te querés meter por ética y decir yo no quiero opinar, pues alguna vez tenemos que ser un poco más serios, como diría Luis Cabrón, el tema de la conformación de los equipos. Y si no tenés todo, cuídate. Tenés que tener todo a disposición y bien para jugar. Si no, ¿para qué vas a jugar? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué querés jugar? ¿Para qué? Vamos a divertirnos con Paraguay. ¿Bien? Duele. Usted era en otra época, nos decíamos a Dani que fue capitán en varios equipos internacionales. Y acá, en el fútbol paraguayo, que no es el momento de los jugadores. Yo no sé qué pasa. Y vos ustedes tienen que dar una explicación. Claro, es difícil. ¿Por qué hablar del mismo palo? Pues, el mismo jugador? Entonces, así, ¿por qué habla esto? Sí. Es difícil, pero no hay. No sé si no hay o qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, inevitable que el marzo, si arrancan la eliminatoria, tengan que arrancar con Enciso, con Almirón y si puede Derlis. Y un poco más arriba Lorenzo Melgarejo si quiere. Después llamarle a los Romero y preguntarle a Ángel y Oca qué es lo que ocurre, más acercamiento con los Romero y otros jugadores, sin lastimar a nadie. Porque ahora pues estamos bailando en una pata porque son 100 plazas y media. Y lo mismo dicen los venezolanos, los chilenos y los bolivianos. Y llegó el momento de Bolivia, dicen los bolivianos, 6 plazas y media hay. Los venezolanos y los chilenos también dicen igual que los colombianos. No es que Paraguay no va a ser favorecido porque va a haber más plazas. Y la obligación va a ser tremenda si no está.
Si tenés 6 plazas y media y vos no te vas al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, ¿qué más? Por la historia de nuestro fútbol es una obligación, creo que yo un poco más pesada que las otras selecciones que citaste. Pero por lo último hecho en pero yo te pregunto a vos, ¿cuántos jugadores tiene Colombia mundialmente hoy? Diseminado en el mundo. Y tiene mucho más que Paraguay, eso es indiscutible. El fútbol creció. Tiene jugadores en ligas top Colombia casi todos. Antes cuando nosotros decíamos los jugadores que estaban afuera, incluyendo a Dani en la Argentina, teníamos más. Hoy no hay. Teníamos más ¿dónde? Y diseminado en el mundo, en Europa poco, pero había más. ¿Y ahora qué es lo que hay? No, yo creo que estábamos un grupo bastante en Europa, que era lo que te daba un poco más de competitividad, diría yo, la palabra. ¿Y después? Y traer eso a la selección te daba una jerarquía, como se le llama, diferente, ¿no? Pero antes no era este o este y vos sabías por qué juega. Ahora juegan, una manera de decir. Y se lastima el nombre de jugadores. Sí. Pero hoy también es más difícil que se vayan los paraguayos a ligas top. Como era en el momento que ustedes estaban, estaba Acuña en España, estaba vos en Portugal. Hoy para dar ese paso, Roque por supuesto, hoy para dar ese paso parece que cuesta más. Porque nos volvemos locos cuando lo vemos jugar a Enciso con lo poco que jugó hasta ahora. Almirón, que por fin la estaba rompiendo hoy en Inglaterra. Pero después como que cuesta encontrar. Tony juega hace tiempo en Italia, pero cuando viene a la selección no transmite lo mismo. Pero Tony, ¿qué puesto es lo que Tony Sanabria? ¿Qué puesto para él en Italia juega diferente, parece a lo que juega acá. Colectivamente se juega diferente y acá nuestro formato es distinto. Tony Sanabria es 9. Para mí es un acompañante del 9. Detrás del punto. Para mí. No lo vaya a poner de 9. Claro. Para mí es un acompañante. Bien y puede asistir. Claro. Le vemos bien igual el fútbol. y ese sí no tiene secreto. Ese es Tony Sanabria. Después le pone a Carlos González, que está en el fútbol mexicano. Cambia todo el esquema. Es decir, si yo te pongo a vos. Pero para los últimos no lo convocó y eso fue extraño, porque ante México él jugó bien el día que Paraguay tuvo que recurrir a otros jugadores y después ya no lo llamó más. Y para mí falta un jugador como él que... El plan B que tenemos que tener los entrenadores, ¿no? El plan A, B, C, si se necesita cambiar. Y principal, un detalle que lo que hablamos en la semana, la localía, o sea, el peso de la localía, Carlos Humberto. Saber que jugamos en casa, no importa cómo ganar. La alegría de mi país no se discute, no tiene precio, y ese era uno de nuestros logos en la selección cuando veníamos a Paraguay. La alegría de mi pueblo no se negocia. Yo digo nomás, para enriquecer un poco la charla, nomás nosotros antes de la eliminatoria para el Mundial de Corea-Japón, la primera fecha jugamos contra Perú, cuando se sorteaban así, nos tocaba Perú y Marcarían hace la charla en Lima. Y dice, nosotros tenemos que jugar como Paraguay, dice. Cada pueblo, cada país tiene su idiosincrasia. El brasileño juega como brasilero, el colombiano, como dice Arturo, juega como colombiano, el chileno. Y nosotros somos paraguayos, nosotros tenemos nuestra forma de jugar, dice. Nosotros no tenemos que tratar de jugar como las otras selecciones, tenemos que jugar como Paraguay. Yo creo que nosotros hoy hemos perdido esa identidad, independientemente de la evolución de los futbolistas y de los sistemas de juego. Nosotros tenemos que tener un ADN que nunca tiene que ser traicionado, vencer o morir. Jugamos con Sanabria, juguemos con Romero, juguemos con Enciso, juguemos con Morales, juguemos con cualquiera. Nosotros no podemos ese ADN nunca negociar, tenemos que ser intensos. Y los tiempos cambiaron. Yo pregunto hoy cómo era el jugador de antes y cómo es ahora. Por favor, Carlos Humberto, hay una diferencia. Perdón que te corte, Arturo. Hace unos días estuve conversando con otro colega tuyo en una entrevista y algo parecido enfocaron, ¿no? Yo creo que tenemos una influencia muy grande en Sudamérica de lo que fue aquel Barcelona de Guardiola. En Sudamérica, no solo Paraguay, no solo Argentina, no solo Colombia. Los colombianos un poco más que nosotros, no por su, como dijo Dani, por su idiosincrasia futbolística. Como que si hoy no hacemos eso, estamos desfasados, no estamos actualizados. Como que si no sales jugando tu
tu línea de 4 es como que, no, este entrenador está... O sea, ¿salís jugando? Hay cosas... Hay modelo ayer hubo un gol en el 4-1. Que entrega el Pero jugador. ¿sabés qué pasa, Carlos Humberto? Le pasa al costado recontra presionado. Ayer hubo un gol. El 2-1. No, yo quería decir eso a lo que dijo Dani, que nosotros lo nuestro, no debemos olvidarnos de lo que nos llevó a 4 mundiales seguidos, a 4, junto con la última camada del 2010. Tenemos un ADN nuestro. Claro que debemos agregarle cosas nuevas, indiscutiblemente. Hay que agregarle porque el fútbol te exige hoy en día hacer cosas distintas. Pero no olvidarnos de lo que tanto nos dio a nosotros nuestro fútbol. Uruguay sigue haciendo lo mismo, con diferentes roles en algunos casos. Pero este muchacho que juega en el Real Madrid, Valverde, Betancur y Vecino, en formativas que nosotros tenemos conocimiento con Andy, que lo enfrentamos cuando eran sub-20, sub-17, eran todos 10, eran todos chicos 10, que el maestro Tavares tuvo una influencia muy grande en hacer el doble trabajo y de ser mixtos, que hoy el fútbol mundial te exige hacer eso. No debemos encasillarnos en algo. Está bien, pero vos tenés que agregarle, Carlos Humberto, me parece que la charla enriquece, que el uruguayo madura más rápido que el nuestro, en transferencia. Vende mucho más rápido que Paraguay. Te voy a poner un ejemplo, Carlos Humberto. No estoy diciendo nada. No, coincido. Te voy a poner un ejemplo. Hernán Rodrigo López fue transferido a los 17 años. Pongo uno que acá, que para que los muchachos entiendan lo que le estoy diciendo. No estoy subestimando a la audiencia. 17, 18 ya se van. Van adquiriendo una madurez. Y hacen honor a la mezcla de la garra charrúa, a la calidad técnica. Sí. Y aquí perdimos todo. Duele, pero es que perdimos todo. Hasta por momentos parecemos de pluma. Puta, si yo tengo a 3, 4 arriba, yo necesito mediocampo fuerte. Muy fuerte. Vamos a darle aire y dejar, como diría Angelito. Ustedes vayan así, yo me quedo, decía Angelito. Y vos sabés muy bien Carlos Humberto Paredes en la selección paraguaya en lo mundial. No tenemos mania. Vamos a ir creyendo y pensando que Richard Ortiz es. Pero hay un momento en que Richard va a decir hasta aquí, llegué por la propia edad. Porque es la ley de la vida. ¿Y quién después de Richard? Es una obligación nuestra hacerlo, Bartolo. No, pero dame nombres. Decime a quién. Si yo te digo, Carlos Humberto, Dani, compañero, busquemos un 9, tenemos que atacar. Vamos a romper defensa. ¿Con quién, Leo? Esa es la respuesta. ¿Con quién? ¿Qué somos nosotros futbolísticamente hoy? ¿Qué identidad tenemos? Esa es la que duele. Porque todos estamos ilusionados en un mundial. ¿O vos crees que nos da bronca no estar en el mundial? No, es triste. A la puta. Es triste. Uno quiere estar en una Copa del Mundo y que te vean. Pues no tenemos, pues. Es decir, no ilusionamos, tenemos la ilusión. Te voy a poner otro ejemplo y no quiero dañar nombres. Gustavo Gómez revienta en el Palmeiras. Y es el líder que queremos en la selección nacional. ¿Dónde está la falla? ¿Es él lo que se le dice? ¿Jugar como sabe jugar? Como ustedes tuvieron al frente, ¿dónde fue que está contando jugadores jóvenes? ¿En Francia? Sí. O estuvieron Carlos Humberto Paredes y Daniel Cáceres. ¿Y después? Hoy, ¿qué fútbol tenemos? Si yo le pregunto a Carlos Humberto Paredes, Carlos Humberto, ¿cuál es la identidad del fútbol paraguayo? ¿Qué me responde? Ya volvemos. Paraguay tiene mucho por descubrir. Ingresa a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pasa por Erimark y encontrá todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Porta bicicletas, porta equipajes, kit de auxilios, barras LED, enganches y mucho más. Experimental Tour Verano PY con Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana 100 de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992606000. Seguí los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí es full. Copetrol, vamos.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco ICRL. Atención Villa Lisa, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Von Poleski número 45, estamos sobre Von Poleski casi 24 de junio en Villa Lisa. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Hoy nos acompaña Carlos Humberto Paredes, señor de la media cancha. No hay más señor en la media cancha, ¿verdad? Hay que hacerlo, es nuestra obligación como entrenadores. ¿Y a quién le Y hay que trabajar. Gómez, nuestro entrevistado de hace rato. Ese puede ser. No, pero no era puesto de Carlos Humberto. Es distinto, pero puede. Es más abierto. Para mí es un poquito más distinto, pero que puede también darnos. Gómez, buenísimo, de Libertad. Sí, ya lo estamos. ¿Vos estás elogiando a Martínez de Libertad? Me gusta Martínez porque también lo tuvimos nosotros en selecciones menores. Ahora va a volver para la pretemporada, ya recuperado. Hugo Martínez. Me lastimó mucho personalmente porque sé lo que sufre un jugador al lesionarse, ¿no? Y justo una de las lesiones que antiguamente no pasaba mucho. Sí. Y hoy los chicos se lesionan mucho y casi siempre son esas lesiones malas en las cuales se pierden 6 meses en volver a curarse, 2 meses más en estar bien físicamente, otros 2 meses más para volver a estar futbolísticamente y enteramente bien. O sea, pierden el año en volver a recuperarse bien. Profesor Alberto González me decía con respecto a eso, Arturo, de que aumentan las cargas y no se preparan la articulación para soportar esas cargas. Me dice, hay que hacer un trabajo completo que está haciendo Cerro ahora. Va a ser. Y va a ser. Importantísimo. Mili Empeño, venta de arreglos de Cuya, Sur y Plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAES, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Carlos Humberto Paredes dijo que le llame el Tata. Encontré un recorte última hora del 2007, donde dice Paredes jugó de titular y marcó un gol de penal. Volvió a titularidad. Carlos Humberto fue el autor de anotar 7-6 ante el Vitória Guimaraes y pasar a la siguiente fase de la Copa de la Liga. Y mirando el recorte, si era el recorte última hora de la época, dice, ahora ya no hay excusas, solo falta el llamado del Tata. Y allí me hacía la pregunta y le dice en privado si en ese momento no te habían convocado o qué pasó. No, yo creo que eso era un ahora pedido de llamado por el buen momento. Llamado de ¿cómo decirte? De la afición, de lo que decían, no mío. Jamás dije que tenía que ser llamado a la selección de nadie. Y vos no quisiste ir más allá. No, y con los técnicos decirle, ¿por qué no me llaman? No, ni una posibilidad, no. Una vez te voy a contar dice Gerardo Martino declaró que el mediocampista para ser llamado a la selección debía tener continuidad. No sé si te estabas lesionado en ese momento. Sí, no jugaba mucho. No jugaba mucho. Yo tengo una anécdota fantástica para que ustedes escuchen, para que sepan. Me llamó el Maño, nosotros jugamos semifinal de Copa Libertadores Estudiantes San Paulo, ganamos 1-0 en Buenos Aires, pausa para el Mundial de Alemania. Y nosotros jugamos miércoles, jugamos el domingo, terminó el torneo, y el domingo a la noche nos estábamos yendo, yo me iba con Grupo Viesa a festejar el campeonato de Boca. Boca salió campeón, nosotros quedamos cuarto, quinto en ese torneo, y me invitó para ir y estábamos yendo por la autopista La Plata a Buenos Aires. Suena el teléfono, el Maño, y me dice el Maño, Dani, te estoy llamando para comentarte que esta noche voy a analizar con la almohada, mañana tengo que sacar la lista a las 11 de la mañana,
y estoy barajando tu nombre. Yo ya tenía la acreditación, ya me había aprobado el traje, todo. Había 28 reservados para 25 lugares. Y le digo yo, perfecto, profesor, le digo, no se preocupe por mí, le digo, yo mañana voy a estar atento a las 11, voy a estar ahí prendido con la radio, le digo. No va a dormir. Y le dije, no, pero no sé por qué me llamó, ¿verdad? ¿Y para qué te llama? ¿Para ponerte en duda? Y claro, y después me dice otra, no, pero ¿Para qué te llama? quiero que estés tranquilo, me dice, no sé, le dije, pero nunca le dije nada, pero hasta hoy, y yo le comento, no, y que no fui convocado. ¿Viste? ¿Pero para qué te llama? Y hicimos un trabajo complicado, porque te acordás, esa era la época del fuera maño. No decirte no va a estar en la lista, que al final claro, es el mensaje. Fuera maño. Esa vez, fuera maño. Harrison hizo en lo de Luis María su bizarreta, pero no condicionó. ¿Vos sabés la historia? No. Ponete en puerto auricular. Convoca y va 15, vamos varios. Y dice, yo no quiero que ustedes cambien de opinión. El compromiso que fue la primera vez que se le ganó a Argentina en la eliminatoria. La primera del Roque hizo el gol a Conorte. Sí. Y yo casi hago en el primer corner gol. ¿Contra Argentina? Contra Argentina. Pero vos no sabés la reunión. Estuvimos ahí, después se baja en la casa de su bizarreta, baja Harrison y yo le acompaño con la grabadora. Y él era un poco de lo que nos pidió, que no seamos tan crueles, no sé cómo es el término, tan drástico con el Maño. Que le dé ángulo. Escucha eso. El escribano Oscar Harrison, presidente de la asociación, le pide a la afición deportiva, la que no le permite asomarse a las destrucciones, señores, les pido una tregua. Para este partido con Argentina por lo menos, y que después opinen sobre el Maño. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Esa era la reunión que hubo a la noche. ¿Te imaginas? Y después se le ganó a Argentina. Sí. Ese fue el año. Porque al Maño no podía asomarse ahí. Le reventaban los muchachos. Y eso se transmite, ¿verdad? Ustedes como técnicos tienen que saber. Y lo que el grupo quería al Maño era... ¿Qué? Lo que el grupo quería al Maño era terrible. ¿Qué? No, que el grupo le quería al Maño. Le querían. Era muy querible, él era un tipo... Un gentleman. Sí. Aprendí muchísimo del manejo de grupo de don Sergio al final. Perdón, del Maño. Don Aníbal. Y él era el mediador del disgusto de los jugadores olímpicos en la época del descuereo. Y ahí me está dando la razón. Huelmo era el preparador físico del Olimpia, el descuereo, Cubilla el técnico y el Maño asistente. Y como Cubilla no quería saber nada de Luis Cubilla y Huelmo era intransigente, sí. Entonces le decían al Maño, profe, andan a decirle a... Claro. Ese es el Maño, un tipazo. Pero tenés que tener ese tipo. Maño. No, el que hace el que cumple esa función. ¿Y esa función cumplía Maño? Sí, era extraordinario en eso. Y después ya fue técnico principal. Claro. Maño. ¿Por qué empezamos esto? Para que no diga la audiencia que ya virá ahora no solamente vos, sino todos nosotros también. El tema de que por qué hablarle al entrenador y eso de por qué... Sí, por qué dar explicaciones al jugador que juega y que no juega. Y ni el jugador tampoco decirle al técnico, hoy ahora los perros no se van más a las selecciones. Perdón, Lorenzo, vos tuviste ahí, Lorenzo Villala, participé de ese encuentro en una mesa larga, fuimos varios de última hora, dice Lorenzo, en la casa de su bizarreta Luis María, cuando pidió tregua Harrison, Don Aníbal. Y tregua para el Maño. Sí, perdón. Y el gol hace Roque Santa Cruz para la hoy ganó 1-0. Sí. Primer partido que le ganamos en la eliminatoria argentina. También la habíamos ganado en Copa. No, en Copa Americana. Simplemente pienso, es una prueba de cómo cambiaron los tiempos, porque en aquel momento ganaba Paraguay y se le criticaba al Maño que jugaba mal Paraguay. Y hoy nos conformamos con ganar como sea y no hay caso, no ganamos. Pero hubo rasgos de equipo. Marcarían al frente de la selección, le renunció 11 veces. Y después se fue Maldini. ¿Cómo que le dijo a Harrison? No, tenés razón, o dirá la leca. Vení a conocer a Nuevos Centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. El Black Friday llegó a Punto Pharma. Desde mañana hasta el domingo, vení para disfrutar desde el 30 hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Hasta agotar stock, podés hacer tus compras en la web, en la app, llamando al delivery 61 61 000. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país, en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda a Rapidoc. Puedes hacerte estudios de rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes y electrocardiogramas sin informe a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguirnos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. 13-19. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó Recuperal la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperal la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a librarnos y liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Loveis, you are. Voy a poner dos nombres. Tu posición es nomás Carlos Humberto, Dani Cáceres, Carlos Humberto Paredes, Víctor y Niño. Yo no digo que sea ahora. ¿Cuándo se recupera Martínez totalmente en libertad? Y empieza la pretemporada de cero. Y él no habla ahora, Gerardo. Héctor Martínez. Hugo Martínez, perdón, o el médico de Libertad, si puede hablar. Y vos decís Hugo Martínez, Diego Gómez. O Gómez Gómez. O Gómez Gómez de Olimpia. Bueno, pero voy a poner jugadores. Es muy demanado. No se puede ir trabajando con el Martínez de Libertad, con el Gómez del Olimpia y con el Golfo Gómez Diego de Libertad. Es tan difícil, ¿no? ¿Y vos no le podías adaptando ya de a poco? Yo creo que lo está haciendo también en cierta manera. ¿Con quién? Y con los mismos que está llevando. ¿Con quién? Pero si está... Sí, que no lo ponga otra cosa, Arturo. Llevó a Gómez. Le tiene a Cubas. Sí. Y vos tenés que decir en un momento dado de tu vida, hasta aquí llegamos. No es por Cubas. La misma cosa pensaba el técnico anterior, que era, pero no llegó. Y no es menospreciarle al chico porque puede andar muy bien afuera, pero adentro no. Entonces decirle, te quiero mucho, hasta aquí llegamos. Y terminó. Pero planificando a tu futuro. Con el nombre que estamos teniendo. Y después, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tiene? ¿No tenemos? No. Yo creo que se perfila Cubas, Richard Ortiz, el mediocampo titular, que le gusta a Barros Esqueloto. Pero eso por lo que probó en los amistosos. Eso está demostrado ahora. Sí. Eso es lo que nosotros vimos, Víctor. Yo te digo... De ahí a que funcione ya otra historia, pero es lo que se perfila. Pero yo no digo que... para eso ni el técnico, él es el que decide. Pero yo digo el futuro de lo que tenemos viendo. Reunirlo a jugadores y transferirlo. Barros Esqueloto conoce el fútbol paraguayo. Y está siempre en todos los partidos. ¿Te lo conoce? Tiene una ayuda muy importante que es su hermano, que sí tuvo ya un pasaje importante por acá. Fue el asistente de don Gregorio cuando nosotros con Dani estuvimos en el Olimpia. ¿Y después? Y después está rodeado de gente como Justo Villar, está Aldo Bobadilla, que también es Pero él no mueve, él está bien lo que hace, él contempla estos jugadores los que van a arrancar en marzo. No va a haber variante. Si el marzo arranca la eliminatoria, Lani, compañero, este es el plantel, no va a meter más.
Yo cuando estaba en otro medio una vez, justo Villar, le hicimos una entrevista y le comenté después de los partidos contra Bolivia y contra Perú en Asunción, donde Gustavo Gómez siempre tenía esos inconvenientes ahí en ese lateral de Perú que retrocede encima a Junior Alonso, peina la pelota hacia atrás y le adelantan a Blasito Riveros y hacen el gol Perú, y en Bolivia estábamos hablando ahí de esa situación y le dije a Justo, ¿será que Gustavo Gómez no se está, no digo que no cumpliendo porque no sabe ni no puede, sino que porque demasiado está presionado, demasiado está ansioso, y eso le juega una mala pasada? Le digo, ¿no será que sería bueno que darle un descanso, por ejemplo, en aquella época? Y me dijo, justo, vos sabes, Dani, que nosotros tenemos la idea de que él es nuestro capitán y que él es fundamental para nosotros, y le dije que era una buena apuesta y que yo aceptaba la respuesta como satisfactoria para lo que yo le pregunté, y bueno, dejé el tema ahí, ¿verdad? Pero después el tiempo parece que no nos da, o sea, me da a mí la razón lastimosamente, ¿verdad? De que sigue siendo un jugador, parece demasiado queriendo hacer bien las cosas, se equivoca a veces, ¿verdad? Un segundo, Jacinto nos está escuchando en la Argentina, el pacto no se puede romper. En Buenos Aires está Jacinto, está escuchando a que muestra el vehículo, escuchando Jacinto 1080 AM, fútbol a lo grande, dice Monumental. En Buenos Aires está, porque acá, acá está hablando de Avenida Corriente y todo eso, ¿verdad? ¿Buenos Aires? Sí. La ubicación está mandando Jacinto. Gracias, Jacinto, por tu sintonía. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizase ya y proteged. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarán 1751 Cacique Pacheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado smartphone y tablets. Entrate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. David Martínez. David Martínez es el de River, pero nosotros estamos hablando de Hugo. De Hugo Martínez es Gerardo. El de Libertad. El de Libertad, el volante. Sí. El volante. Coincidentemente David también terminó lesionado, por eso no vino en el último tiempo a la selección. Es el lateral ligero de River. ¿Vos no acompañaste al final o te querés ir ya? No hay problema. Entonces. Bueno, no vos, porque mañana vas a decir ahora que ya volvemos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía por un mundo que no se detiene. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno remite más en su obra. No, está bien. Ese cuando llega el título siempre decimos, pero cuando sos campeón, ¿qué te puedo decir? Nada. Me extraña que a Humberto cuando llega el título ya... el tema es trabajarlo bien. El tema es hacerlo bien, porque todos los sistemas funcionan y ninguno falla. Lo que falla somos nosotros cuando jugamos. Los intérpretes son los que fallan y los roles que hay que cumplir son los que no se cumplen. Te voy a poner un ejemplo aislado. Se fue Rodríguez, el uruguayo de Libertad, de Guaraní. Fernández Cedrés, el volante central. Sí. Y se fue Florentino. Bueno,
Perdió todo Guaraní. ¿Cómo? Y dos nomás. Y si yo te iba a decir, se desdibujó Guaraní. Guaraní no existió más después. Se fueron dos. La cancha, el recorrido del uruguayo. Sí. La proyección de Florentín. Sí, el ida y vuelta. El ida y vuelta. Y después... Florentín hacía goles, asistencia, jugadas peligrosas, generaba córner. Y Cubero que no va a saber qué es lo que están, y no es Martínez ni lo que hoy están, pero esa nomás. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno remite más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, 20 de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Carlos Humberto, porque tenemos esta sí, nota ahora. No, comprender el tema, ¿verdad? Sí, totalmente. Julio Aldama, presidenta general Caballero, está Hugo Martínez. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Arturo, ¿todo bien y vos? ¿Cómo está tu recuperación, Hugo? Contanos. Bien, súper bien, gracias a Dios, súper bien. Ahora ya estoy, al terminar el campeonato ya estuve haciendo fútbol con mis compañeros, pero ahora que he terminado el torneo sigo con mi recuperación, fortaleciendo bien. Bueno, Hugo, ¿cuánto tiempo estuviste fuera? Estamos con Hugo Martínez, excelente mediocampista de Libertad, estuvo en la selección. ¿Cuánto estuviste afuera, Hugo? Y ahora ya prácticamente van 9 meses ya, porque en febrero el 20 era que me lesioné contra Olimpia, la tercera fecha. ¿Y cómo te sentís ahora, readaptándote nuevamente, verdad, al campo de juego? Sí, así mismo, ahora súper bien, la verdad, porque estoy entrenando a full con el kinesiólogo Inostosa y estamos metiendo a full. ¿Y cómo le ves a Libertad? Hoy hablar a tus compañeros, vos sabés que hay varios que dejaron Libertad, otros que vuelven a Libertad, Hugo. Sí, así mismo, ahora hay un ¿cómo se dice? Que el club no va a contratar nada y entonces hay muchos compañeros que le conocía luego en la formativa que estaban volviendo y eso es bueno. Bueno, ¿y vas a jugar en el mediocampo con Diego Gómez o? Sí, creo que sí, me imagino que sí, o sea, me gustaría. Y bueno, un complemento excelente se van a entre Hugo Martínez y Diego Gómez, Hugo, ¿eh? Sí, así mismo, la verdad que Diego tiene buenísimas condiciones, ya lo está demostrando en Libertad en la selección y así que me gustaría también jugar con él. ¿Y tenés Campuzano, tenés Caballero ahí en la media cancha? Sí, así mismo, un medio, vamos a tratar de un medio dinámico, con muchos juegos, vamos a tratar de crear muchos juegos en el medio. Y sabés que Hugo estaba elogiándote Carlos Humberto Paredes, Hugo. Carlos Humberto Paredes, sí, el histórico volante. Acá te saluda Carlos Humberto Paredes. Ahí está tu jugador, Carlos Humberto. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Le estaba contando acá a Arturo que pudimos trabajar juntos en las formativas de la selección, no mucho tiempo porque hubo un cambio en cuanto a sub-17 y sub-20 en aquel momento, pero que ya junto con el profe Gustavo Morínigo, el profe Juan Daniel Cáceres, Dionel Burgo y mi persona, estamos viendo cosas interesantes en tu juego. Sí, profe, me acuerdo. Para la sub-20 no me acuerdo que fui convocado. Te saludo, Dani Cáceres, Hugo. ¿Qué tal, Huguito? ¿Cómo estás? Sí. Bien, ¿y vos? Bien, papá, bien. Un placer verte jugar. Una lástima al lado de tu lesión, pero bueno, ya terminó. Y ahora mentalizarse, dijo que esto no solamente en Libertad podés hacer una gran pareja con cualquier volante, sino también en la selección nacional que Guillermo está buscando también ese, seguramente viendo los partidos te das cuenta que está probando, está buscando, así que puede ser un lugar para vos también, hijo. Muchísima suerte. Muchas gracias, señor, sí, muchas gracias. Bueno, lo mejor para vos acá en Nombre de Fútbol, a lo grande todo. Excelente jugador, muy chico,
ya quienes estuviste vos con ellos, Dani Cáceres y Carlos Humberto Paredes en la mesa. Un saludo, Hugo, para vos y éxitos. Gracias, Arturo, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hugo Martín. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus registraciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. El auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ucibellal y Bartolomé, Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopo.com.py, Banco 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Enzo Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Monteú, ubicado en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres este mes. Aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Julio Aldama, presidente general Caballero. Primero, Wildo Alonso es la primera incorporación. Sí, Arturo Wildo Alonso ya firmó contrato con nosotros por la temporada 2023 y es uno de los refuerzos que ya tenemos asegurados. ¿Cuándo se va para Cerro Junior Barreto? ¿Cuándo ya está en Cerro? No, hasta ahora no hay nada concreto, pero sí Cerro Porteño tiene la opción de preferencia por Junior Barreto. Pero vamos a ver si ellos hacen uso de esa opción. Sí va a ser, y vos sabés muy bien lo que dijo Junior, quiero cumplir hasta fin de año con General Caballero, digo, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y Wilder Viera, el volante? Wilder Viera lastimosamente vuelve a hacerlo, lastimosamente para nosotros, ¿verdad? Un gran jugador que se llegó a aceptar en los últimos partidos, hizo muy buenos partidos. ¿Y sabés que Osvaldo Martínez va a jugar en Luqueño? Yo creo que sí. Eso era un deseo mío del jugador, siempre hablamos de eso con Osvaldito y él siempre comentó eso, ¿verdad? Sí, señor, en el Luqueño también va a jugar Joel Jiménez, el que fuera de Cerro Porteño. Dicho sea de paso, está para jugar por Sportivo Luqueño. Bueno, ¿qué más, doctor Julio Aldama, con relación a amistoso, preparativo, Sudamericana? Contanos. Estamos proyectando hacer un torneo de verano con algunos de los equipos que vayan a entrenar hacia el este del país. Arturo, este es un proyecto que tenemos, vamos a ver si se cristaliza. Y nosotros iniciamos las actividades el 5 de diciembre. Estamos ahora en plan de contratar jugadores, ya tenemos 3 asegurados. ¿Quiénes son los 3 asegurados? Wildo Alonso, Roberto el Búfalo Velar, un argentino, un lateral volante que se llama Juan Ignacio Saborido del ascenso, y estamos ahora cerrando durante entre hoy y mañana con un volante uruguayo también. Bueno, entonces son 4 para esta semana lo que podés anunciarlo oficialmente. 3 lo hiciste, se suma el volante uruguayo más. Así mismo, 3 asegurados y uno ya está ahí en puertas. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferroparecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferroparecía, 39 años construyendo contigo.
Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Con Apostala viví todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la. Aposta por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas todos los días. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la Copa. Apostala, ganarlo cambia todo. El Búfalo Velar, Cerro y Olimpia, toda su carrera afuera. Nuevo jugador de General Caballero. Prácticamente ya hemos llegado a un acuerdo. Falta la firma y ya después te puedo decir que sí. Y bueno, ¿y qué sensaciones te da, contanos, tan importante tu trayectoria, tan rica tu trayectoria, incluso jugando más tiempo afuera del país? Contanos de tu presencia y tu vuelta al Paraguay. Sí, Arturo, después de mucho tiempo, muy contento porque el club está muy cerca de mi casa, vamos a estar cerca de todo, ¿no? De la familia, de los amigos y esa era la idea de poder asentarnos acá, porque somos Ciudad del Este y ya, pues yo quiero, eso es lo que veníamos buscando, por eso me reuní con el presidente y llegamos a un acuerdo, creo que fue muy rápido. Bueno, y hablaste con el presidente, todo lo que tiene que ver con el técnico Ovelar, Humberto, que dirige a General Caballero, Roberto. Sí, hablé con el presidente, nos reunimos, bueno, el presidente fue muy claro conmigo, yo también. Y ya está, prácticamente en palabras ya está todo y esperando nada más que ellos me den el visto bueno para ir a firmar el contrato. Con presencia tuya en el exterior, por donde encuentre Perú, Colombia, México, Chile, hay mucho en tu trayectoria. ¿Y qué te dejó tanto tiempo en fútbol? ¿Y por qué preferiste jugar más afuera que adentro? Si hacemos alusión a eso, comenzaste en Cerro Porteño y después jugaste en Olimpia y creo, salvo que esté equivocado, son los dos únicos equipos en nuestro medio, ¿no? Sí, son los dos equipos que jugué y yo creo que más por fuera por la adaptación, ¿no? En Perú he dejado muy buena imagen, entonces como que ya tenés nombre, no es como volver a empezar. En Colombia pasó lo mismo, al principio me costó, pero una vez que entras en la sintonía, pues ya es mucho más llevadero. Pues no pasó en otros países también. Y bueno, eso también, hablamos un montón con el presidente. Espero que en esta oportunidad pues podamos tener esa adaptación rápida y podamos ser útil al equipo. ¿Y qué piden? Te piden el gol. Y sí, el equipo dice que juega muy bien y ya en muchas situaciones no han podido concretar y bueno, ese es el compromiso que siempre nosotros asumimos como delantero y los presidentes, los directivos pues siempre están ahí con ese deseo de que el delantero contratado pues tiene que hacer gol. Espero que se dé las cosas como uno quiere. Y bueno, Roberto, vos vas a ver tu trayectoria, lo que sos, lo que dejaste aquí, más afuera en el exterior con un gran renombre, y lo que quisieras decir, que más con relación a esta charla con General Caballero de Juan León Mayoquín, con permanencia a la categoría y jugando la Sudamericana, Roberto, ¿eh? Sí, hablamos un montón con el presidente, ¿no? La infraestructura ha cambiado un montón, la ciudad creo que General Caballero le ha dado una inyección económica a la ciudad también está súper linda ahora. Y la verdad que ha avanzado un montón en la ciudad. El club que no conozco yo mucho, digamos, porque bueno, todo el tiempo he estado por fuera. Y bueno, lo que hablé con el presidente me dio muy buena imagen. Y eso es lo importante, hablamos con mucha sinceridad, pusimos las cosas como tienen que ser. Y bueno, ya de ahí en adelante, pues una vez que firme ya la responsabilidad como tal con el club, contento obviamente. Ahora, con relación a tu carrera, Roberto, perdón por la pregunta, ¿irías cerrando ya con General Caballero? ¿Tenés más ganas todavía en caso que después de General vayas a otro equipo o ahora es la mente puesta en General Caballero? Y no, la mente está ahí, Arturo. Yo creo que una vez que uno asume una responsabilidad y más aún a esta altura del campeonato, sí, por decirlo así, por la edad que tengo, creo que el compromiso es muy importante. Bueno, ya en palabras pues ya habíamos quedado
una vez que se firma el contrato, pues uno tiene que asumir como tiene que ser, y bueno, vamos a tener una copa por delante que es muy importante. El presidente fue claro también en querer poner muchos jóvenes que son de la cantera, promover, y bueno, la Sudamericana es importante para eso, así que tenemos, digamos, 2 torneos en los cuales donde tenemos que apuntar, no es fácil, pero yo creo que vamos a intentar. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Roberto Búfalo Velar en General Caballero. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más. Para ahorrar y pensar en tu futuro, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Llegó noviembre, mes aniversario de Farmacia y Perfumería Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos son para vos. Por cada 30.000 guaraníes de compra generás un cupón, y comprando productos de marcas participantes generás doble cupón. Y podés ser uno de los 11 ganadores de increíbles y espectaculares premios. En Farmacias Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. Agradecemos a Carlos Humberto Paredes y su compañía que nos dispense este tiempo con Gustavo Murillo, nuevo técnico del Ceará. Lo entrevistamos. Anunció oficialmente tu presencia como director técnico principal del Ceará brasileño, Gustavo. Sí, así mismo, Arturo, Oscar, una alegría tremenda, mismo porque realmente tuvimos varias ofertas, inclusive de equipos de Serie A. Es un club grande de la zona de Ceará, de Fortaleza. Y estamos contentos, un nuevo desafío para nosotros como cuerpo técnico, como paraguayos, de enfrentar un fútbol que es bastante competitivo. Sacaron una duda con relación, acá no tengo a mano, pero jugó la Sudamericana. Sí, jugó la Sudamericana, sí, claro. Se eliminó contra San Paulo, un penal. Sí, señor. Ahora, Gustavo, tu cuerpo técnico... ¿está el hijo Elvio Pablo Rosso ahí, contigo? Está Martín, que es el hijo de Elvio, sí. Martín, que ya trabajó conmigo en las selecciones menores. Estuvo conmigo también en Curitiba. Está Martín y está Diosnel Burgos. Y con relación a los preparativos, cuando comenzás, involucrado en la Copa del Mundo Brasil... Sabemos de los campeonatos que son extensos, largos, si bien es cierto que perdió la categoría Ceará, todo es muy competitivo, Gustavo, ¿no? Sí, así mismo. Creemos que arrancaríamos los trabajos a mediados de diciembre. Yo estos días ya seguramente voy para allá para preparar todo, firmar el contrato, ya firmamos un precontrato y estamos ya trabajando en lo que va a ser el plantel, ¿verdad? Tenemos 3 a 4 competencias prácticamente, comienza el 15 de enero, así que no hay mucho tiempo, a pesar de que estamos en un momento futbolístico importante para el mundo. Tenemos que trabajar porque tenemos que subir nuevamente hacia a la Serie A. Ahí tenemos para poner en pantalla, y dice Gustavo Murillo, es el nuevo comandante. Sí. Dice, el técnico aterrizará en la capital cearense en los próximos días y formará parte del proceso de planificación de la temporada. De la bienvenida, maestro. Dice Gustavo. Gustavo, ¿y vos en tu agenda tenés jugadores paraguayos? ¿Prematuro hablar de ello? Sí, es prematuro porque no sabemos la intención del club de mantener a los jugadores que estaban jugando. Tiene un muy buen plantel, tiene una hinchada tremenda, mucha exigencia, así que primero vamos a interiorizarnos bien y después vamos a pensar en eso. ¿Cuándo te vas a Brasil? Fin de semana o la próxima semana. Ahí ya se hacen los papeles con presencia tuya, todo lo que tiene que ver ya en Brasil, en Fortaleza, pero esto ya está confirmado, lo que estamos hablando de formalizar lo anunciado. Sí, ya es un hecho, ya está firmado, ya firmamos un precontrato, el club ya anunció anoche en su sitio oficial. Sí, estamos viendo. Y está confirmado eso. Fútbol a lo grande.
El fenómeno de la siesta. Gustavo Morínigo, enseguida Carlos Humberto, Dani, Víctor y Niño, vamos a ir con Humberto García, así completamos, ya es técnico de Ameliano y hablamos con Humberto García. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marenro Calonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.pirega o seguinos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Si viene el Black Friday a Tupi, 3 días con descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial el viernes de 7:30 a 21 horas, el sábado 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y acordate que por tus compras hasta el 31 de enero participa del sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiendo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Humberto García, esta mañana en el bloque Urbana Telefuturo. ¿Cómo decir volver a tu casa, Humberto? Sí, contento con todo el cuerpo técnico por este nuevo desafío. Ha conseguido cosas muy importantes la institución estos 2 meses de este año, y los desafíos que vienen son bastante buenos, así que estamos con muchas ganas de sumar lo nuestro nuevamente a la institución y esperando que podamos hacer nuevamente un equipo competitivo para lo que va a ser la temporada. La planificación ya la estás haciendo, contanos, Humberto. Ayer tuvo activa participación contigo el representante jugador Diego Cerrati, que forma parte de este operativo ameliano para el 2023, Humberto. Ayer recién me confirmó el presidente. Creo que hoy, entre mañana, vamos a estar conversando con todo lo que se refiere al plantel de jugadores. Y sí, tuvimos una reunión con el señor Cerrati, más que nada para ver las opciones para lo que se viene en esta temporada. Claro, como tiene varios jugadores, pondrá a disposición tuyo, porque repito, forma parte de este plan 2023 operativo, campeonato de primera. Estamos hablando de Diego Cerrati con el propio club ameliano, Humberto. Y debe ser así. Yo no reconozco el trato que tendrá el señor Cerrati con el presidente. Te repito, lo que hemos hablado son opciones que nos pueden dar para potenciar lo que es el plantel de jugadores, para formar el plantel, y todas esas cosas. Vamos a estar reuniéndonos con los directivos, ver las opciones, ver el informe que va a presentar el profesor Pompillo, y de acuerdo a eso nos moveremos para lo que es campeonato. Con relación a las incorporaciones, prematuro hablar, plantel, de lo que quedó de la casa para el futuro, Humberto. Sinceramente no hay nada todavía, absolutamente nada. Pero en estos días vamos a tratar de lo más rápido posible armar el plantel, avisarle a los que no van a seguir para que también puedan buscar otra institución donde puedan jugar, no perder el tiempo. Y a partir de ahí abocarnos a renovar lo que hay que renovar y tratar, como te dije, de potenciar para lo que viene en el campeonato. Finalmente, Humberto, con relación a los amistosos que vas a tener, ir formando con tu cuerpo técnico, y voy honesto, el campeonato arranca el 27 de enero, hay una pretemporada, hay amistosos, y tus integrantes del cuerpo técnico, ¿quiénes son, Humberto? Como asistentes están el profesor Florencio Villalba y el profesor Gerson Alcaraz. Como PF está el profesor Delio Medina, y se acopla un PF más para este torneo. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. 13:52.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos BeMyFlores. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021 211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicaciones de 1942. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta a 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Cosilcón y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngiosaeca.com.piriga y ya estás participando. Entrate más en redes sociales, viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Agradecemos a Carlos Humberto Paredes, 3 minutos y nos vamos a los resultados finales del mundial. Queda un partido. Está ganando ahora España 3-0. Entre tiempo del partido, está ganando a Costa Rica. Goles convertidos por Dani Olmo, Asensio y Ferran Torres. Más temprano empataron 0-0 Marruecos, Croacia y victoria de Japón 2-1 ante Alemania. Más tarde a las 16 juegan Bélgica, Canadá. Partido que corresponde al grupo de Marruecos y Croacia. Bueno, Carlos Humberto, gracias por todo este tiempo. ¿Y tu futuro cuál es? Hoy día esperar y estar al tanto de todo un poco. De todos los clubes, conocer un poco todo lo que se pueda relacionar con los mismos y esperar algún llamado para poder entrar al ruedo nuevamente. Difícil, ¿verdad? Difícil, no es fácil. No, la conducción técnica, todo lo que pasa, sí, no es fácil. No es fácil. Y cuando tenés un cuerpo técnico se espera mucho de vos que sos líder, tu asistente. Sí. Esa es una parte muy difícil. Sí, yo creo que el asistente, hasta si se quiere, debe ser un poquito mejor ¿no? que el entrenador. Pero porque... la espera de la contratación, digo. Sí, totalmente. Vos querés trabajar. Debe estar sin laburar, claro. Sí. Querés trabajar y estás dependiendo después, Carlos Humberto, ¿cuándo trabajamos? ¿Cuándo trabajamos? ¿Cuándo entramos? ¿Cuándo vamos? Responsabilidad, niño. Sí. La intermedia se va moviendo, de a poquito. Sí. ¿Y dónde va a dirigir la intermedia? No soy representante, pero yo lo veo bien en un equipo, por ejemplo, que logró descender recién. Yo creo que es ¿A dónde va a ir? No, para mí es un buen entrenador para un club que recién rescendió. Claro, Sol, por ejemplo, le veo a Carlos Humberto. Justo está con una remera azul. ¿Y Sol no te llamó? No. Uno de esos ¿Carlos así. Gianni no te llamó? No, nunca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a Carlos Gianni? Acá no somos representantes. Porque los técnicos en la intermedia pueden durar 3 fechas, 2 fechas, así es. Sí, eso sabe. No es la intermedia. Muy volátil. La intermedia y tiene que ser otro juego que va a tener. Como también quedó demostrado aquellos que lograron el ascenso a Rúa, estuvo de inicio a fin y logró el ascenso con Trinidad, por ejemplo. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. Personal Flow. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar, pedí CNT Chef por Emoy. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Prepárate para un imperdible Black Friday. Ganate grandes descuentos de hasta 50% en productos señalizados en góndolas de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Sin movimiento hay móvil. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listo para cumplir con cualquier desafío, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro con Renault Carry. Bueno, muchísimas gracias, decía Carlos Humberto. Vamos a ver qué va a pasar con Carlos Humberto. ¿Dónde va a dirigir? Este programa atrae suerte. A mí personalmente siempre cuando venía acá ya me contrataban. Ahora tengo contrato por un año, no voy a salir, pero no, ni una posibilidad. Yo te quiero sacar tu periodista. ¿Cierto? Sí. ¿A dónde le valió? Déjala conmigo. Yo no tengo solidaridad ni información. Nosotros siempre así nos llamamos y siempre estamos en contacto como
como con 2 compañeros que aún siguen jugando. A pesar de que no hace un tiempo no compartimos más ciertas cosas, siempre estamos en contacto con Dani. Y bueno, y lo mejor para vos, Carlos Humberto, en donde vayas, el señor de la media cancha, modelo, un ejemplo, un gran jugador, presencia local e internacional. Y siempre es muy grato escucharlo a Carlos Humberto Paredes. Nos vamos, Víctor, niño. Gracias. Dani, Gustavito, nos vamos. Gracias. Carlos Humberto Paredes, nuestro invitado del día de hoy. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en